buenas noches y bienvenidos a Al Gat al Agua. Es 26 de abril, es jueves y hoy en el programa vamos a hablar del sufrimiento, disculpen, que está pasando una familia. Un sufrimiento del que casi ningún medio de comunicación, digamos, y aquí lo ven, es el caso del pequeño Alfie Evans. Como les digo, Alfie sigue luchando y casi ningún medio de comunicación se está haciendo eco de todo lo que está ocurriendo. Alfie Evans es un pequeño de casi 2 años de edad que sufre una enfermedad cerebral degenerativa. Ha estado más de 15 meses conectado a un respirador artificial hasta que el pasado lunes fue desconectado por orden de la justicia británica. Se hizo ya que a juicio de los médicos su vida no merecía la pena, era una vida inútil, cierro comillas. Y sin el respirador, decían, no iba a aguantar más que unos minutos con vida. No solo pretendieron el peor de los finales para el pequeño Alfie, es decir, que muriera ahogado, sino que han pasado 72 horas y el pequeño sigue luchando por su vida. ¿Les parece justo que los médicos, en contra del criterio de sus padres, decidieran que el niño muriera asfixiado? ¿Es esto una muerte digna? El segundo punto escandaloso del caso es que los médicos decidieran que el niño ya no merecía el tratamiento experimental para seguir luchando por su vida. Se lo negaron. Y lo que es más grave, la justicia ha impedido que el niño sea trasladado a Roma, ciudad en la que el Hospital Bambino Gesù se ofreció a seguir con el tratamiento, fletando incluso un avión a Liverpool, localidad donde vive el niño, donde está ingresado con sus padres, para trasladar al menor y a su familia hasta la capital italiana. ¿Quién es la justicia?, nos vamos a preguntar. Los médicos, ¿quiénes son para decidir qué tipo de vida vale la pena vivir? Es un caso gravísimo en el que la patria potestad está siendo eliminada y asumida por el Estado. Una intromisión en la vida personal de las familias inadmisible. Como les digo, el niño lleva 3 días desconectado y aferrándose a la vida. Sus padres se han convertido en unos auténticos héroes, ya que están luchando por la vida de su hijo, de Alfie, intentando agotar todas las vías médicas que la justicia y los médicos británicos le están negando. Incluso hace un par de noches el padre tuvo que hacer el boca a boca a su hijo porque el hospital se negaba a darle oxígeno. Alfie ya no recibe ningún tratamiento médico y las autoridades, la policía, no dejan incluso tampoco que los padres se lleven a su hijo a su casa. Decisiones absolutamente incomprensibles, acompañadas con afirmaciones de los jueces, como les decía al comienzo, de que la vida de Alfie es inútil. ¿Podemos permitir que un Estado decida cómo y cuándo deben morir nuestros hijos? Vamos a hablar de todo ello en los próximos minutos y esta noche vamos a llevar este lazo blanco para reivindicar esta lucha de este pequeño y para protestar contra la intromisión inadmisible del Estado en la vida de esta familia. El tema de Alfie va a ser uno de los principales asuntos que trataremos hoy, como también la polémica sentencia que hoy hemos conocido de la Audiencia Provincial de Pamplona sobre La Manada. Ese grupo de 5 ciudadanos, 5 chavales, animales, que fueron a pasar los Sanfermines hace 2 años y ocurrió lo siguiente, que uno de ellos cogió a una chica, la metió en un portal y estos 5 personajes abusaron de ella con diferentes tipos de penetraciones durante muchos minutos. La sentencia de hoy ha sido clarísima. Fíjense, dice, les ha condenado a abuso. Vamos a ver sí, efectivamente, les ha condenado a abuso y no a agresión sexual. Es decir, no consideran que hubiese violación, entre otras cosas, porque asegura que no hubo fuerza, no hubo intimidación y no hubo violencia. Por ello, no le han condenado a este grupo de 5 personas al peor de los delitos de este tipo, que sería el de la agresión, que ahí se explica según lo que dice el Código Penal. Vamos a hablar de ello, como también de las reacciones que se han producido, porque fíjense, si no es agresión, ¿por qué, por ejemplo, leemos en esta sentencia algunos pasajes tan desgarradores como este? La denunciante está agazapada, según uno de los vídeos, acorralada contra la pared por 2 de los procesados y gritando. Estas imágenes evidencian que la denunciante estaba atemorizada y sometida de esta forma a la voluntad de los procesados. El Código Penal lo deja claro. Si no hay violencia y si no hay intimidación, no es agresión sexual, no es violación. Por lo tanto, se les ha condenado a un abuso. La reacción en la calle por parte de grupos feministas ha sido unánime. Incluso han intentado entrar en el Palacio de la Justicia al grito de «es violación, no es abuso». Es una sentencia, ya les digo, que es polémica. Más de 5 meses de deliberación han necesitado los 3 jueces. Por cierto, uno de los magistrados pedía la absolución de los 5.
Lo que pasa es que la mayoría de los otros 2 jueces ha hecho que finalmente la sentencia haya sido la que están viendo ustedes en su pantalla. Vamos a hablar de todo ello, de si es proporcionada, de si se acoge jurídicamente, es impecable, no lo es, tiene fallos, etcétera, etcétera. Las reacciones políticas, evidentemente, han sido brutales. Desde hoy, desde luego, casi ningún partido va a poder decir aquello de que se respetan las decisiones de la justicia, porque muchos partidos la han criticado y con muchísima dureza. Hablaremos de todo ello en este programa, como también, por último, hablaremos del famoso vídeo de Cristina Cifuentes, que le ha costado la cabeza, y nos vamos a hacer algunas preguntas. Siguen las pesquisas policiales, por ejemplo, porque la denuncia, el acta que estaba investigando en una comisaría de Vallecas, desapareció. ¿Dónde está esa denuncia? Y algunas preguntas que nos haremos. ¿Quién está detrás del vídeo? ¿Quién ha tenido estos 7 años? ¿Por qué se ha decidido publicar ahora? La intención era clara, acabar con la vida política de Cristina Cifuentes. Pero se han traspasado algunos límites. ¿Era necesario haber llegado a un asunto personal, como es un problema que pueda tener de impulsos, por llamarlo de alguna manera, Cristina Cifuentes, en este caso de robar, de hurtar determinados productos? Porque desde luego, ¿qué va a pasar ahora con Cifuentes? ¿Cómo le ha dejado con su familia, con sus allegados? ¿Qué va a ocurrir cuando, por ejemplo, decida volver a un supermercado? ¿Volverá a algún supermercado a lo largo de su vida? ¿Volverá a un Corte Inglés? ¿Cómo la recibirán? Desde luego es una humillación que desde luego creemos que no se debería haber sometido a Cristina Cifuentes. Y también ella misma decía que hace 2 años ya la intentaron chantajear. ¿Quién nos garantiza que no hubo más chantajes? ¿Quién nos garantiza que Cristina Cifuentes no se doblegó ante los chantajes de la amenaza de publicar ese vídeo y no lo hizo? ¿Quién nos dice que no hay más vídeos como esto sobre la expresidenta ya de la Comunidad de Madrid? Y por último, ¿por qué Cristina Cifuentes, a sabiendas de que este vídeo estaba por ahí y circulaba, con toda la polémica del máster, por qué no se fue? ¿Por qué fue tan osada de permitir que tanta gente dentro del partido la defendiese a ultranza, como esa ovación cerrada que tuvo en el Congreso de Sevilla hace apenas 3 semanas? Bueno, temas suficientemente interesantes como para pasar a la mesa, presentarles a los analistas que hoy nos acompañan e iniciar el debate que hoy preveo que va a ser intenso en el programa. Está con nosotros Fernando Paz, nuestro historiador de cabecera, a quien ya saludamos. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo, y muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Jordi Cañas, buenas noches, bona nit. Muy buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien. De momento, Jordi Cañas a la alcaldía parece que no, de Barcelona. No, a lo mejor tenemos un candidato mucho más capaz que yo. ¿Más capaz que quién? Que yo. Ah, vale, bien. Habla de Manuel Valls. Bueno, Jordi, gracias por estar con nosotros. Jorge Campos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Permíteme que haga un doble saludo hoy importante. Por Dios, y triple, el que quieras. Además que son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Uno, al ex guardia civil ya Isidro Macías y los Polillas, antiguos alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes, que son además seguidores de este programa y hacen un trabajo estupendo en Mallorca. Y otro que además a mí me ha llenado, incluso me ha emocionado, que ha sido el guardia Enrique, que fue destinado a Barcelona a luchar por la libertad, por la democracia y por la unidad de España en unas condiciones bastante difíciles. Y también es seguidor de este programa, además me hizo este regalo, que me parece pues muy emotivo, siempre dispuestos, A ver, Guardia Civil. Enseño a la cámara a ver que esa cámara, fantástico. Siempre dispuestos, Guardia Civil y Piolín. Policía Nacional. Qué bueno. Con Piolín. Y Esto es lo que demuestra que la lucha por la libertad, la causa por la libertad y por España motiva a muchas personas, y sobre todo a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se dejan la piel por defendernos. Y uno de ellos es Enrique. Enrique, ese guardia que está destinado en Mallorca, pero que fue allí a luchar por todos nosotros, y también son seguidores, él y su madre además, que está en Almería siempre viendo El gato al agua. Pues un fortísimo abrazo y un saludo a Enrique y a toda su familia. Y decías que esto de Piolín era para mí, ¿no? Este no te lo doy. Yo te doy la sobrasada, Sí, las vale, ensaimadas y demás, pero este me lo Bueno, gasto gracias yo Jorge y- por estar con nosotros. Gracias. Alejo Vidal Cuadras, muy buenas noches. Buenas noches. Como me entere yo que le da a usted una ensaimada a alguien que no sea yo en este programa, Efectivamente. vamos a tener problemas. Usted tiene el monopolio de las ensaimadas, Exactamente. ya lo sabe. Bueno, monopolio. la Fundación Soy Concordia, Alejo. partidario del libre mercado, salvo en el tema de las ensaimadas. ¿Qué tal ha ido el debate que ha organizado la Fundación Concordia esta tarde sobre el sistema de pensiones, soluciones a corto y a largo plazo? Creo que tenía usted unos, digamos, debatientes de nivel, ¿no? Medio, digamos, Bueno. un medio bajo, ¿no? No sé, yo creo que eran de un nivel altísimo. Uno era nuestro amigo Antonio Miguel Carmona, que aquí presente, Sí, sí. y el otro era Lorenzo Bernaldo de Quirós. Entonces, hemos debatido sobre el sistema de pensiones, sobre en fin,
el problema, las distintas facetas del problema, y después ellos han propuesto soluciones. En eso llevan una gran ventaja a nuestros gobernantes, porque sí tenían soluciones, y las soluciones eran distintas. Antonio Miguel ha defendido muy brillantemente el sistema público de reparto y su viabilidad, y Lorenzo ha defendido, como es lógico, uno de capitalización, todos ¿no? conocemos su forma de pensar, ha defendido también, de forma muy bien argumentada, un sistema donde juegue un papel importante la capitalización. Y todos los que estábamos allí nos hemos ido sabiendo mucho más sobre el sistema de pensiones. Bueno, pues uno de los intervinientes está esta noche en el programa, Antonio Miguel Carmona. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Satisfecho del debate? Satisfecho de estar con Alejo Vidal Cuadras y todo lo que organiza Alejo Vidal Cuadras. Sí. Y Sí. no solamente fantástico, sino que además estar con un amigo como Lorenzo Bernardo de Quirós, que no está en esta mesa, pero que es buen amigo desde hace muchos años. Debatíamos, tenía yo 20 y tantos años, o sea que ya han pasado años. Sí, desde luego. Y él también. Debatíamos en radio, liberal contra socialdemócrata, socialdemócrata contra liberal. Pero bueno, ¿sabe usted que está jugando el Atlético de Madrid contra el Arsenal? Sí. Yo estoy aquí. Sí. ¿Sabe usted que han expulsado al Cholo Simeone? ¿Qué me está usted diciendo? Y yo estoy aquí. ¿Sabe usted que han expulsado en el minuto 10 y en el minuto 12 al Cholo Simeone y a Versálico? Y yo estoy aquí. ¿Sabe usted que estamos aguantando 0-0 el Atlético de Madrid? Y yo estoy aquí. ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué? Porque les quiero mucho. ¿A quién? A ustedes y al Atlético de Madrid. Estoy por darle un abrazo. Dáselo, por favor, dáselo, Jorge. Hombre, claro que sí, un momento. Se agradece Antonio Miguel, claro que sí. Bueno, gracias a los 5 por estar con nosotros. Conectamos con nuestra redacción. Fátima García Manzano, cuéntanos cómo puede participar la audiencia en esta noche tan interesante. Adelante. Buenas noches, Gonzalo, y buenas noches a todos los espectadores que nos siguen desde sus casas, sobre todo a esos polillas que, Gonzalo, no sé si lo sabías, pero el Colegio de Guardias Jóvenes también está en Valdemoro. Vamos a ver, tienen dos formas. La primera de ellas, añadiendo a sus teléfonos el siguiente número: 67003 4543, 67003 4543, o siguiendo nuestro canal de Twitter @cato_directo. Y no olvide que también pueden ver nuestro programa en directo desde nuestro canal de YouTube Intereconomía Tuve. Así que anímense y participen. Bueno, muchísimas gracias, Fátima, y a todos ustedes, porque a buen seguro van a participar de lo lindo, como cada noche. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos para analizar los interesantes asuntos que nos deja este jueves. 2 minutos y estamos de vuelta hasta ahora. Pasan 15 minutos de las 10 de la noche y empezamos el debate. Si les parece, el primer tema que vamos a poner encima de la mesa es el caso de Alfie Evans, que es un niño de casi 2 años, de 23 meses, británico, ahí ven las imágenes, y que de momento a estas horas sigue ingresado en un hospital de Liverpool, luchando por su vida. Ahí ven a su padre. Su caso ha cogido una gran envergadura mediática, y no porque haya tenido mucho eco en los medios de comunicación tradicionales, todo lo contrario, ha habido un silencio mediático brutal, sino también a la lucha de los padres, las redes sociales y algunos medios de comunicación como La Gaceta o esta televisión, que se han hecho eco de este auténtico escandalazo en el que la justicia y los médicos de este hospital han tomado decisiones muy polémicas, absolutamente injustas, como retirar, por ejemplo, la máquina de respiración que le mantenía con vida. Entre otras cosas, los médicos llegaron a decir textualmente que la vida de Alfie era una vida inútil. Le dieron de vida unos minutos y lleva más de 72 horas respirando por sí mismo. No sin problemas. Hace 24 horas el niño tenía problemas de respiración, el padre solicitó oxígeno para su hijo, el hospital se lo denegó y le tuvo que practicar el boca a boca. Tiene una enfermedad degenerativa, no sé yo si curable o incurable, pero desde luego los padres han decidido seguir luchando por la vida de su hijo, y la justicia y los médicos británicos han decidido impedir que sus padres sigan luchando por la vida de su hijo. Incluso están impidiendo que trasladar al menor a Roma, donde hay un hospital italiano que se ha ofrecido para seguir con el tratamiento experimental del menor, y esta opción también se la han negado. Rosa Cuervas, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal? Es un auténtico escandalazo esto de Alfie, ¿no? Sí,
Es un caso que desgraciadamente no es nuevo, recuerda mucho al caso de Charlie Gard, un niño que murió con 10 meses en... Un segundo, Rosa, que me dicen que tenemos problemas con tu micro. Si te parece, hemos preparado un pequeño informe resumiendo esta historia del pequeño Alfie. Lo vemos, arreglamos el micrófono de Rosa y entramos en materia. No se trata de un milagro, pero lo parece. Alfie Evans sigue ganando la batalla contra la opinión de los médicos que aseguraban que no sobreviviría más de unos minutos sin el respirador artificial al que estuvo conectado 15 meses. El bebé sufre una enfermedad cerebral irreversible y fue desconectado el pasado lunes por la noche por orden del Tribunal Supremo. Sin embargo, sigue vivo respirando por sus propios medios durante 3 días. Alfie está despierto y ocasionalmente le dan oxígeno con una botella y una mascarilla. La justicia británica denegó el derecho a apelar la decisión judicial, que estipulaba poner fin al tratamiento que recibe el bebé y así acabar con su vida. Este jueves, los padres se han reunido con los médicos del hospital de Liverpool para poder llevarse a su hijo a casa, tras perder el tercer intento en la batalla legal para trasladarlo a Italia y recibir tratamiento en el Centro Médico Bambino Gesù, gestionado por el Vaticano. El padre desiste continuar la batalla legal pues entiende que el pequeño Alfie no necesita ya un cuidado intensivo. Alfie ya no recibe ningún tratamiento médico y está siendo cuidado por su familia y las enfermeras que no acaban de creérselo. La directora del Hospital Bambino Gesù de Roma, Mariela Enoch, llegó a Liverpool con el apoyo del Papa con un avión medicalizado para intentar ayudar al pequeño. Sin embargo, las autoridades del centro no le han permitido ni ver al niño, ni hablar con los directivos del hospital, ni hablar con los médicos que atienden al pequeño. En Europa apenas ha habido reacciones, pero el presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha apoyado a Alfie. Hay que salvar a Alfie Evans. Su cuerpecito valiente ha demostrado otra vez que el milagro de la vida puede ser más fuerte que la muerte. Quizás solo se necesita buena voluntad por parte de quien toma decisiones. Alfie, rezamos por ti y tu recuperación. Con la decisión de la justicia británica se rompe la relación entre padres e hijo, de modo que es el Estado el que en última instancia decide sobre la vida del niño. Además, mueve al escándalo porque altera la relación médico-paciente, ya que el personal sanitario ha sido relegado al papel de ejecutores de muerte. Bueno, este es el trágico caso del pequeño Alfie. Rosa Cuervas Mons, decías efectivamente que esto... ya no sé cómo calificarlo, escándalo, tragedia, injusticia. Bueno, esto es un secuestro. Lo que estamos asistiendo es al secuestro de un niño, a su muerte a cámara lenta, o lo que pretendían que fuera una muerte a cámara lenta, porque afortunadamente vemos como el pequeñín pues sigue aguantando. Ha habido opiniones médicas alternativas a las del hospital, una médico polaca que ha podido examinar al niño y ha dejado claro que Alfie Evans no es un paciente terminal, es un niño con una enfermedad incurable, pero que no está en una situación terminal, responde a estímulos, respira por sí mismo y por tanto tiene necesidad de una atención y de unos cuidados que en este hospital no está recibiendo, que un hospital italiano, como decías antes Gonzalo, el Niño Jesús del Vaticano, ofrece. Italia, para digamos que empujar a las autoridades británicas a que cedieran, ha otorgado al pequeño la nacionalidad italiana y ni con eso han conseguido que... ¿Y el avión? Y un avión medicalizado, efectivamente. Y ni con eso han conseguido que los tribunales, en la última apelación, que fue ayer por la noche, que los tribunales británicos digan, bueno, pues sí, estos padres son libres para llevar a su hijo donde ellos consideran que va a estar mejor cuidado y mejor tratado. Cuando cuentas esta historia, la pregunta que se hace todo el mundo es, pero ¿cómo puede un tribunal decidir esto o prohibir a unos padres que se lleven a su hijo? Pues lo está haciendo los tribunales británicos y, como decía antes, no es la primera vez. Ocurrió el año pasado un caso muy parecido con un bebé de 10 meses que se llamaba Charlie Gard, también afectado de una enfermedad incurable y que no pudo ser trasladado a Estados Unidos como pedía su familia porque a las autoridades británicas pues no les dio la real gana. Pues no hay otra manera de explicarlo. No, efectivamente. Eso, ¿cómo lo justifican las autoridades británicas, los médicos en primer lugar? El hecho de decir, ¿quiénes son los médicos? ¿La justicia para decir esta vida vale más que otra? ¿Esta vida vale la pena seguir luchándola? ¿Le cortamos la respiración? ¿Le cortamos el tratamiento experimental? ¿Quién es la justicia británica? ¿Cómo lo justifican para negar, digamos, la extradición o llevarlo a Roma donde se habrían ofrecido voluntariamente a tratarle? ¿Cómo lo justifican? Porque es difícil de comprender. Pues en la sentencia de la última apelación, que fue ayer, es que es espeluznante leerlo porque el juez que dicta sentencia explica el
terrible y emotivo caso de este niño que es un guerrero, que es un luchador, ha llegado a su capítulo final. Directamente no dan más razones que las de que a su juicio los médicos, en este caso los médicos de ese hospital, han, entre comillas, dictado sentencia, han dicho que ese niño ya no tiene más esperanzas, que por tanto no cabe ninguna otra decisión, pero es que no hay forma de explicarlo porque realmente no hay un motivo, es que es por su santa voluntad, no hay... La ley, o sea, el recurso jurídico al que se amparan es simplemente decir que los médicos han determinado que ese niño le queda muy poco de vida. De hecho, según los médicos le quedaban entre 3 y 5 minutos, pero bueno, llevamos ya 72 horas. Claro, por eso. Y nada, que es su final. Encima, Rosa, los padres viendo que, bueno, en fin, el padre va a decir, bueno, no voy a seguir con esta batalla legal que nos está consumiendo, pero por lo menos dejadme llevar a mi hijo a mi casa, ya que no está recibiendo ya ningún tipo de tratamiento médico, me lo llevo a mi casa y, bueno, le sigo tratando ahí, le sigo cuidando y si tiene que morir, pues que muera en mi casa. Tampoco se lo han dejado. Hemos visto una imagen que es muy significativa del hospital rodeado de policías. Sí. El hospital está rodeado de policías, por cierto, con Reino Unido en alerta 4 por amenaza terrorista. No sé yo si el lugar donde tiene que haber efectivos policiales es ese hospital, pero en fin, rodeado de policías porque hay manifestantes ante las puertas del hospital. Pedían efectivamente llevarlo a casa y lo que manifestaron los médicos es que para, entre comillas, dar permiso a los padres a que se llevara el niño a su casa, tenía que haber un cambio de mentalidad en la familia de Alfie. Cambio de mentalidad, entendemos que los padres de alguna manera asumieran que su hijo iba a casa pues casi como un cadáver y que no tuvieran la intención o se les ocurriera pues intentar sacarlo del país y llevarlo, por ejemplo, a Italia, donde les está esperando un hospital. Lo que debe ser, Rosa, estar en la cabeza de estos padres que tienen que asumir que su hijo tiene una enfermedad gravísima, probablemente incurable, deciden apostar por la vida, por luchar hasta el final, el último minuto, lidiar con un hijo enfermo, que eso ya es durísimo, y encima encontrar esta respuesta del Estado y de los médicos que no te dejan hacer lo que consideras mejor para tus hijos, que en este caso es apostar por la vida. Claro. Lo que pueden imaginar, lo que pueden sentir los padres de Alfie, yo creo que los que sois padres podréis más o menos acercaros a lo que pueden estar sintiendo, pero creo que ponernos en su piel es imposible. Esas imágenes que están saliendo en la televisión, imágenes que ellos están difundiendo a través de las redes sociales, del pequeño, ahí lo vemos, cómo abre los ojos, los padres dicen que responde a estímulos, que bueno, pues que de alguna manera es un niño, ellos dicen es un niño feliz. En este caso, en estos debates, suele sacarse a pasear la cuestión del ensañamiento terapéutico y hay muchas veces donde existen discordancias entre el deseo de la familia respecto a un enfermo y las decisiones médicas. En muchos casos de pacientes pues, terminales o con enfermedades muy graves, las decisiones sobre el final de la vida las toman entre la familia y el médico, que evidentemente los médicos normalmente hacen bien su trabajo y actúan con buena intención. En el caso de los médicos de este hospital no podemos decir lo mismo. Pero en este caso, como ha habido una discordancia entre lo que quieren los padres y lo que dicen los médicos, lo han llevado ante la justicia. Y es que, bueno, pues expertos en bioética, médicos, gentes de todos los campos de la ciencia explican que aquí no se trata de intentar curar a Alfie porque efectivamente tiene un trastorno neurológico que seguramente no tenga cura, sino que se trata de entender que es que ese niño no se está muriendo, que no es un niño terminal, es un niño que respira por sí mismo, que necesita alimento, que necesita hidratación y que puede perfectamente recibir unos cuidados paliativos que le ofrecen en Roma y que pueden prolongar su vida el tiempo que sea. Y eso es lo que piden sus padres, no quieren ensañarse con el niño ni practicar cruentas técnicas con él. Enseguida abrimos el debate interesante y triste, por otro lado, al resto de miembros de la mesa. Antes, Beatriz Fajardo, buenas noches. Cuéntanos porque tienes un consejo de nuestro abogado de cabecera. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Hoy quiero dirigirme a nuestros espectadores. ¿Tenía usted bonos o acciones de Abengoa? ¿Le han hecho creer que ha perdido su inversión, que ha perdido todo su dinero?
No se lo crea, Duran y Duran Abogados es el primer bufete que ha logrado ya sentencias con las que los perjudicados han recuperado todo su dinero. No se deje llevar por el desánimo y luche por su dinero hasta las últimas consecuencias. No crea a los que le digan que ya está todo perdido. En Duran y Duran Abogados saben cómo lograr que quien le indujo a esta mala inversión le restituya todo su dinero. Cuéntele su caso y le defenderán. Un equipo de más de 20 abogados expertos en la materia está a su entera disposición. Duran y Duran Abogados son su mejor garantía de éxito. Un invitado. 6 mujeres. ¿Quién será el valiente? No se acabará sin Mujeres sin Piedad, ¿no? Nunca. No queréis este programa nunca, ¿eh? Que os reviento, que yo vivo aquí al lado, que me conozco esta calle. No lo esperabais, ¿eh? Intereconomía, ¿a qué cámara voy? No os esperabais esa salidita, ¿eh? Este viernes a las 10 de la noche, 6 Mujeres sin Piedad con David Broncano. Conmigo de moda. Bueno, aquí seguimos, 10:30 de la noche, analizando el caso del pequeño Alfie Evans. Venga, abrimos el debate a la mesa. Opiniones al respecto de la situación que está viviendo este pequeño, su familia, la intervención del Estado, retirando casi la patria potestad de los padres, impidiéndoles hacer con su hijo lo que mejor y lo más conveniente consideran para el mismo. Opiniones, venga. Yo en primer lugar, quiero destacar que aquí en España no podría pasar un caso como este, porque por nuestra legislación, este tipo de situaciones de retirar, en este caso, la respiración asistida o los medios vitales, lo tiene que decir o el paciente o los padres o los tutores. El hospital puede tener un criterio, pero al final quien decide o es el propio paciente o los padres. Por lo tanto, en este caso en concreto, puede haber otras situaciones complejas, pero en este caso en concreto, en España esta situación, un juez no podría imponer esta decisión a unos padres, con lo cual a veces que siempre estamos comparándonos con otros sistemas legales, pues yo creo que en este caso en concreto, y en otros muchos, pero en este en concreto podemos decir que el nuestro es mejor. Porque en el fondo esto es la lucha legítima de unos padres por mantener la vida de su hijo, y estamos viendo que la lucha del niño por mantenerse con vida. Y que eso entra en colusión con un sistema donde un juez puede determinar lo mejor para tu hijo. Y yo creo que es evidente que quien puede entender mejor lo que es mejor para su hijo son unos padres, obviamente, y en este caso es evidente, ¿no? También me sorprende muchísimo que unos jueces den criterio de veracidad absoluta y de validez absoluta solo a un criterio médico, que puede ser acertado, pero que desde luego no es único. Es lógico que se pidan opiniones médicas y que haya tratamientos alternativos. Hombre, tratamientos paliativos. Hay muchísimas personas que tienen enfermedades terminales que reciben tratamientos paliativos y es cierto que su vida, bueno, como la de todos, tiene un fin. Muchas veces sabe más o menos la fecha aproximada, pero en numerosas ocasiones eso no se ha dado, por suerte. Por lo tanto, yo no acabo de entender cómo un cuadro médico, como unos doctores, ante una situación como esta, no permiten que unos padres decidan que vaya a otro hospital, no a un curandero, no, a otro hospital, que pone los medios para que ese traslado sea lo más neutro o neutral posible para el sufrimiento del niño y que pueda aplicar un tratamiento alternativo que le permita vivir con dignidad la vida que el tiempo o la evolución de su enfermedad decida, ¿no? Es una situación muy escabrosa, porque en el fondo, y para acabar, entra en colisión algo que es esencial, ¿no? Que es el derecho a la vida, el derecho de unos padres a decidir sobre lo mejor para su hijo frente a un criterio que puede ser muy técnico y muy adecuado incluso médicamente, pero que nunca puede pasar por encima de los derechos tanto del niño como de sus padres, ¿no? Jorge, Alejo. A mí lo que me parece, este es un caso tristísimo y que produce gran consternación, pero ya no solo, como bien has apuntado, que hay unos señores, unos sepultureros de bata blanca y otros de toga negra, que son los médicos y los jueces emperrados en no darle una salida a este pobre niño por encima de la voluntad de los padres. Es como una especie de eutanasia obligatoria, es decir, hay que matarlo y punto. Entonces, eso que ya de por sí es muy duro y muy triste, a mí lo que más me preocupa incluso es la falta de reacción por parte de grandes medios de comunicación y una gran masa social. Es verdad que están habiendo concentraciones en estos momentos en favor de la vida del niño, pero claro, estamos en un momento dado que creo que es
también un ejemplo del derrumbe moral de la civilización occidental y la civilización europea, donde yo recuerdo, por ejemplo, que hace 4 años, creo que era con plena crisis del ébola, hubieron más movilizaciones y más declaraciones de cargos de gobierno por el perrito Excalibur que ahora por la vida de este bebé. Y eso da mucho que pensar. De hecho, es que aquí no ha habido ninguna manifestación, ni de la conferencia episcopal siquiera, que hemos llamado a preguntar. Mira, tengo que decirte que en Palma de Mallorca esta tarde en Palma de Mallorca a las 7:30 había una concentración frente al consulado del Reino Unido, precisamente protestando por esta situación. Pero vamos, son casos muy puntuales que parece mentira que estamos hablando de una vida humana, de un caso además escabroso por encima de la voluntad de los padres. Y aquí parece que eso, bueno, que eso da igual, que era más importante el perrito Excalibur, con todo respeto para el perrito, pero creo que la escala de valores se está tumbando, se está dando la vuelta, se está humanizando según qué actitudes propias de animales y animalizando al ser humano, y eso es un grave peligro para la consistencia de la civilización occidental. Creo que el fondo de la cuestión, y esto refleja muy bien en qué estado de derrumbe moral está nuestra civilización. Alejo. A ver, hay un aspecto filosófico, moral, que para mí es la clave de la situación y lo que le da esa trágica gravedad, ¿no? Cuando los médicos británicos deciden que el niño no tiene viabilidad y que se le va a retirar la respiración asistida para que muera, además para que muera sufriendo, porque la muerte por falta de oxígeno es una muerte en la que se sufre mucho, ¿no? Es la peor de las muertes, Alejo. Cuando deciden eso, están tratando al niño como una cosa. Es decir, la dimensión trascendente de la vida humana, que le da el carácter sagrado y que no tiene nada que ver con las creencias religiosas, sino es una cuestión de pura humanidad. ¿Qué es lo que define la civilización occidental frente a otras? Entonces, que ese concepto de la vida humana como algo sagrado que rebasa, que trasciende lo puramente material, que eso lo impongan unos médicos y un juez, me parece monstruoso, me parece aberrante. Es un caso que estremece, no tengo otra palabra. Entonces, vamos a ver, los médicos se han equivocado. Le retiraron la respiración y dijeron que duraría 3 minutos. Lleva días el niño. 72 Desde el lunes, ¿no? O sea, ni siquiera técnicamente saben lo que dicen. Es que Solo eso, el hecho de haber cometido ese error tan tremendo desde el punto de vista profesional, les tendría que hacer más humildes y les tendría que hacer dar facilidades para que la familia haga con su hijo aquello a lo que tiene derecho unos padres, que es disponer de lo mejor para su hijo. ¿Quiénes son estos matasanos para decirle a unos padres lo que tienen que hacer con el pobre niño? Es algo absolutamente indignante. Y después el juez. Pero vamos a ver, señoría, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Es que usted es Dios para decidir sobre la vida de un ser humano en contra de la voluntad de sus padres? Y lo que ya es inconcebible es que un hospital en otro país se ofrezca a darle el tratamiento necesario para prolongar su vida, que es la obligación de cualquier médico, el juramento hipocrático. Entonces, que se ofrezca a hacer eso, que el gobierno italiano, bajo el impulso sin duda del Vaticano, ponga un avión militar que no le cuesta ni una libra al gobierno de su majestad británica, que el niño lo llevan al Bambino Jesús y allí pues se trata, y a los padres. Y que se niegue el juez a eso. Ese juez, perdonadme, ese juez no tiene corazón y es un ser absolutamente inhumano, es un monstruo. O sea, ningún ser humano normal, con toga o sin toga, se negaría a eso. Es que repugna no solo al sentimiento, sino a la razón que el juez haga eso. Por tanto, yo comparto la desolación que ha expresado Jorge sobre nuestra civilización occidental. Es decir, eso es un síntoma de que vamos pendiente abajo a toda velocidad. Solo recuerdo, naturalmente en la época moderna,
un horror semejante que todavía cuando lo recordamos decimos que es el mayor de los horrores que nos ha pasado nunca, que es la eugenesia nazi. O sea, la eliminación del débil, el adverbio inútil, aplicado a una vida humana, y más a un pobre niño indefenso, es repugnante. Y los que han dicho eso y han escrito eso, se les debería caer la cara de vergüenza. Carmona y Paz. Las imágenes son estremecedoras, pero no tengo elementos de juicio suficientes para hacer un juicio ponderado sobre este asunto. Es un debate moral esto. Porque no conozco la legislación británica en profundidad para poder hacer un juicio sobre si las leyes británicas son las más acertadas o menos acertadas en este asunto. Un apunte. La ley británica dice que en caso de discrepancia entre la familia y el médico sobre un enfermo, digamos, de estas características, decide el juez. Eso es lo que dice la ley. Sí. Es decir, el caso también tiene narices que la ley diga eso. El caso es estremecedor, eso es, sin duda alguna, pero yo no tengo elementos de juicio suficientes para poder hacer un juicio absolutamente convencido. Yo no conozco las leyes británicas ni siquiera someramente como para poder enjuiciarlas con propiedad. No me atrevería a acusar a los médicos británicos de inhumanos y a los jueces de errados en profundidad. Ni siquiera a los periodistas, como habéis dicho esto. Ahora bien, si tuviera que aplicar someramente el sentido común, me adhiero evidentemente a vuestra crítica. Pero solo con el sentido común de considerar la libertad de los padres para llevar a su hijo a intentar utilizar una vía de escape, o mejor dicho, salvar a su hijo, no una vía de escape, salvar a su hijo, o la libertad de los padres y de la madre, del padre y de la madre, para ver morir a su hijo en su propia casa. Pero porque aplico el sentido común, que es lo único que podemos aplicar en este caso. Desde luego, las imágenes son estremecedoras, y si, como conocemos un poco más a la legislación española, a los jueces españoles, a los médicos españoles y a los periodistas españoles, esto no hubiese ocurrido en España. Sin duda. Lo cual me hace pensar que, aplicando el sentido común y desconociendo y no atreviéndome a criticar a los médicos, a los jueces, a los periodistas y a las leyes británicas, pero sí aplicando el sentido común, creo que aplicamos en nuestro país y que nuestra legislación tiene clara, es poner por delante la libertad de los padres a la hora de ver morir a su hijo o de intentar salvarle como último recurso. Hay elementos de juicio para criticarles. Yo creo que suficientes para criticarles desde el punto de vista que se desee. No hace falta conocer la ley para ver que es una cuestión moral, digamos, que no tiene ningún otro calificativo, como decía, de vergonzoso, lamentable e inhumano. Yo sé que me atrevo a decirlo. Yo no sé al respecto de lo que decía Antonio Miguel. Yo también me atrevo, yo lo digo. ¿Qué harían los médicos, la justicia española en un caso similar? Sí sé lo que está haciendo la prensa española con este caso, y es silencio mediático total, absoluto. Este niño no existe. Paz, ¿por qué este silencio mediático, el papel del Estado, quitando la patria potestad a los padres? ¿Qué te parece? Bueno, en cuanto al silencio mediático, me parece que es muy indicativo, porque en definitiva los medios obedecen a un determinado interés que les lleva a sacar en primera plana a el pobrecito Aylan, por ejemplo, que murió en una playa turca, y a silenciar este hecho por completo, ¿no? Bueno, pues me parece que es altamente indicativo de las intenciones de quienes mueven todo esto, de quienes mueven los medios y de quienes están moviendo la opinión pública. Yo creo, suscribiendo las palabras que comentaba antes Jorge, que si la civilización vale algo, y la nuestra desde luego vale mucho, es porque una persona tiene un valor enorme. Occidente, al que frecuentemente fustigamos de manera inmisericorde, es la única civilización que se ha creado sobre el valor de la persona. Fuera de Occidente, la persona no vale nada. La persona está considerada por su valor masivo. Como decía Thomas de Quincy, en Asia el hombre es una mala hierba, y está así considerado, ¿no? Fuera de la civilización occidental es así. La civilización occidental, como cualquier otra, y como explicaba Toynbee creo que muy brillantemente, sí tiene mucho que ver con la religión, muchísimo que ver con la religión, porque la religión es el acto fundacional de toda civilización. Por tanto, no podemos desligarlo, más allá de las creencias de las personas, pero no de la civilización,
conceptualmente tratado, ¿no? Y en este caso, cuando se introducen determinados elementos, pues me parece que distorsionamos lo que es la civilización. Y son, en mi opinión, dos: el materialismo como ideología y el mercantilismo como finalidad, que creo que se dan cita además en este caso como se han dado en otros. Yo no apuntaría tanto al Estado como protagonista, sino como instrumento. Lo que hay detrás de esto es una ideología. Es lo que Juan Pablo II denominaba la cultura de la muerte. En Occidente hay una auténtica veneración en este momento por la cultura de la muerte y por la cultura de la esterilidad. Es así. Alguien podría sacar la conclusión, que no me parecería particularmente desacertada, de que es la forma que toman las civilizaciones cuando están en sus últimos momentos. Pero en fin, esto ya nos llevaría a otro lugar, ¿no? Esta historia de la vida indigna de ser vivida y de la vida inútil viene de muy lejos. Esto viene de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Y eran fundamentalmente fuerzas progresistas los que impulsaban la eugenesia. Lo que sucede es que hubo un momento histórico en los años 30 en que encarnó aquello en la Alemania nacionalsocialista y adoptó unas formas determinadas de eugenesia extrema por las cuales efectivamente se definían las vidas indignas de ser vividas y la esterilización, y se ponía fin a esas vidas y se esterilizaba a algunos cientos de miles de personas por ese tipo de convicción de que había que mejorar la raza. Pero no es exclusiva del nazismo. Churchill, por ejemplo, pidió públicamente esterilizar a 100.000 de los más degenerados británicos, decía él. Churchill pidió la esterilización de los alcohólicos, por ejemplo. Es decir, que era una idea prevaleciente. Se dio en estados de los Estados Unidos entre las dos guerras mundiales con bastante frecuencia, donde aquello que llamaban idiotas eran esterilizados, y el gobierno sueco, ultra mega super progresista, determinó también la esterilización de poblaciones, sobre todo del norte del país, y de este tipo de población. Por tanto, lo que puso final a esto fue la contemplación de los horrores en la Segunda Guerra Mundial, y eso hizo que este camino, que tenía bastante impulso a comienzos del siglo XX, que este camino pues se detuviera durante un tiempo, esta deriva se detuviera durante un tiempo. Lo cierto es que hoy la ley le confiere a un médico, a un juez y a un médico en el caso británico, la capacidad de matar a un niño inocentísimo, por supuesto, contra la voluntad de sus padres. Hemos llegado a un momento en los que los padres no tienen capacidad de decisión. Es verdad que son tradiciones jurídicas diferentes, pero en tantas cosas hemos visto que en Inglaterra o en otros lugares como Inglaterra las cosas eran de un determinado modo, y a España ha llegado, qué sé yo, 5, 10 o 15 años después, que verdaderamente pues a uno le hace estremecerse. ¿No te sorprendería? No, porque además la argumentación es una argumentación de carácter emotivista, y indudablemente hay que jugar con eso, pero hemos llegado a un punto en el cual, como se traía antes a colación efectivamente el ejemplo de Excalibur, ¿no?, del perrito aquel, al que nadie por supuesto le deseaba ningún mal, pero claro, la medida de todas las cosas se ha convertido en el sufrimiento, y sin embargo, por ejemplo, eso no se lo aplicamos al que se produce, y sabemos que se produce, y es terrible porque se ha medido y se ha escuchado cuando se aborta un feto. Un feto sufre, a nadie le importa absolutamente nada que el dolor que sufre, que tiene ese feto cuando se le aborta. Por tanto, en fin, hay una serie de ideas por ahí para concluir que lo miden todo en términos de sufrimiento, pero al final este niño, como en su momento Charlie Gard, está siendo literalmente condenado a muerte con una absoluta inhumanidad y frialdad. Rosa. Sí, quería apuntar dos cuestiones. Una un espectador o espectadora escribía, decía, ¿cómo no va a pasar esto en Reino Unido si es un país que va a la contra en todo? Y es curioso porque las voces dentro de la política británica que más se están alzando para apoyar a Charlie son de brexiters, de partidarios del Brexit, que en el Parlamento uno de los europarlamentarios quiere llevar una ley que se llame además Ley Alfie para evitar que estas cosas puedan pasar. Movimientos a favor del Brexit, que son los que se están movilizando ante el silencio del resto de la clase política. Hay otras personajes políticos, como por ejemplo el presidente polaco, que se ha manifestado clarísima y rotundamente a favor de Alfie, y por cierto, nuestro presidente no ha tenido a bien hacer ninguna declaración. Ni la hará. Y después hablaba Alejo de cómo la justicia se empeña en, a pesar de tener un hospital, no solo eso, sino que están de alguna manera criminalizando a las personas que les llevan la contraria, porque la policía, esta que rodea el hospital, enviaba, creo que era ayer, ponía un aviso en Twitter, aviso a navegantes, diciendo que estaban monitorizando
todos los mensajes que se estaban enviando en la red social a favor de Alfie y que cuidado con los términos que se empleaban, de alguna manera amenazando a la gente. Así que bueno, igual todavía nos llega aquí alguna denuncia o algo, pero hay que decir que en Twitter hay una cuenta, Alfie's Army, que es la que está retuiteando todos los mensajes de apoyo, y un hashtag Alf con el nombre, Alfie Evans, y yo creo que los usuarios de Twitter que lo aprovechen, porque cuanto más ruido mediático y social se haga con esto, más presión tendrá. Rosa, hay un hecho, brevemente, Alejo, por favor, que vamos mal de hay tiempo. un hecho determinante, que es el error de apreciación de los médicos sobre la muerte inmediata, y en cambio el niño está viviendo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, como todos sabemos, la medicina no es una ciencia exacta. Por supuesto. No es geometría diferencial, ¿vale? O sea, la medicina tiene un margen de error muy grande. Todos los de esta mesa seguro que conocemos algún caso, yo conozco un par, de personas a las que se les había dado 3 meses de vida o... Y han estado más tiempo. Y llevamos 10 años, ¿sabes? Sí. Y ahí están, ¿eh? Y han mejorado, fíjate tú. Por tanto, el caso de Alfie, el diagnóstico hoy es gravísimo. Es más, se dice que el niño no va a vivir. Muy bien. Oye, ¿y si se equivocan? Aunque hubiera un 0,1% de probabilidad de que de repente o se descubre un tratamiento o... Oye, claro, o de repente, como esos casos que todos conocemos, que el médico, yo he oído a un médico decir, eso es un milagro. Yo he oído a un médico decir eso. Oye, ¿y si Alfie mejora? O sea, ¿me entendéis? O sea que por eso no le dan la oportunidad. Por eso es tan inhumano. Totalmente. Bueno, Rosa Cuervas Mons, muchísimas gracias por haber estado esta noche. Sigan el caso de Alfie, desde luego, en Intereconomía y también en La Gaceta, la mejor información, no lo duden. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, si les parece, vamos a abordar el asunto de la sentencia judicial, que hoy, después de más de 5 meses de deliberación, 3 magistrados de la Audiencia Provincial de Pamplona han dictado el fallo sobre los 6 miembros de La Manada. Estos 6 ciudadanos sevillanos que en los Sanfermines del año 2016 abusaron sexualmente de una joven en un portal a altas horas de la mañana en Pamplona, en los festejos de los Sanfermines. Era un fallo que se ha hecho público hoy a la 1, era muy esperado. Como saben ustedes, ha sido un caso muy mediático, seguido por muchísimos medios de comunicación, ha habido muchísima presión social y finalmente no ha contentado a muchos. Y el objetivo de hoy, el objetivo de esta noche en el programa, es intentar analizar de la manera más aséptica posible el fallo. Evidentemente todo el mundo podemos pensar, tenemos una conclusión de las imágenes que hemos visto, de lo que se ha dicho, de las declaraciones de unos y de otros, desde luego. Pero el principal titular, los 5 miembros de la denominada, o la conocida como La Manada, estos 5 ciudadanos de Sevilla, han sido condenados por un delito de abuso sexual. Y han sido exonerados, digamos, del delito de agresión sexual, entre otras cosas porque el juez, o en este caso los 2 magistrados, no han visto ni intimidación, ni violencia, ni fuerza contra la joven. Vamos a ver las penas y el fallo en el siguiente reportaje. La Manada, como indicaba su nombre de grupo de WhatsApp, está condenada. Los 5 miembros han recibido la sentencia desde las respectivas cárceles donde se encuentran y donde ya están a punto de cumplir 2 años de prisión provisional. El tribunal les ha condenado a 9 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con agravante de prevalimiento contra la joven de 18 años que conocieron en los Sanfermines de 2016. Después de pasar por la cárcel, también tendrán que hacer frente a 5 años de libertad vigilada. Condenados también a 15 años de incomunicación con la víctima, todos tienen una orden de alejamiento de 500 metros, independientemente de dónde se encuentra la chica. Y cada uno tendrá que pagar 10.000 euros como indemnización a la víctima, un total de 50.000. Aunque Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil, está condenado también por un delito de hurto leve al haberle sustraído el móvil a la víctima y dejarla incomunicada tras el abuso.
Un fallo muy polémico, ya que la manada ha sido absuelta del delito continuado de agresión sexual. Por lo tanto, son penas muy alejadas de las que pedían la Fiscalía y las acusaciones particulares y populares. Para analizar esta sentencia y se recoge bien lo que ocurrió aquel día en aquel portal, tenemos conexión con Alejandro Requeijo, periodista de Voz Populi, uno de los periodistas que más ha investigado e informado sobre el caso. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el resumen de la sentencia, Alejandro, es que hubo abuso sexual, pero no violación, ya que no hubo ni violencia ni intimidación. ¿Crees que la sentencia se ajusta a lo que ocurrió aquella noche en Sanfermines de 2016? Bueno, la verdad es que ahí hay un detalle de la sentencia que también es relevante sobre lo que ocurrió aquel día. Como sabemos desde el principio de este proceso judicial, sobre todo lo que tiene que ver con el juicio, que es lo que al final se ha valorado en la sentencia, no se tuvo en cuenta ni el perfil ni los precedentes. Prácticamente se limitaba a lo que sucedió dentro del portal de la calle Paulino Caballero. Y en ese sentido siempre nos hemos guiado un poco por esas imágenes que más o menos habían trascendido de lo que era el portal, ¿no? Más allá de los relatos de los protagonistas. Bueno, pues hoy incluso en la sentencia los jueces dicen que, bueno, que esos vídeos, que eran un 96 segundos aproximadamente, que apenas aportan una visión parcial de los hechos y sesgada. Por lo tanto, es muy difícil saber, más allá de los relatos de la denunciante y los relatos de los acusados, qué es lo que sucedió allí. Por eso, esta sentencia marcaba un antes y un después. Y lo que ha dicho es que no se ha podido acreditar que hubiese violencia, no se ha podido acreditar que hubiese intimidación, como lo fija la jurisprudencia, y por tanto se enmarca mejor, según los jueces, dos de ellos, por cierto, en un delito de abusos sexuales. Pero entonces, en este caso, Alejandro, ¿cuál es la diferencia para que le hayan condenado por abuso y no por agresión? Lo decimos porque hubo todo tipo de penetraciones a la joven y así lo atestigua la sentencia. Precisamente el hecho de que exista penetración es lo que hace que su pena se vaya a 9 años de cárcel, dentro de un máximo de 10, y que no se quede en un máximo de 3, que es lo máximo que contempla el delito de abusos sexuales cuando no hay penetración. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Básicamente eso, que no existió a juicio de los jueces ni la intimidación ni la violencia. En el hipotético caso de que hubiesen existido esos dos ingredientes, ya se consideraría una agresión sexual y por tanto una violación, y nos iríamos a penas mucho mayores como las que solicitaba la Fiscalía o las acusaciones, que pedían un total o un máximo de 25 años de cárcel. Entonces vamos a ver, más cosas que no entiendo, Alejandro, porque en la sentencia se dice textualmente, lo vamos a ver, que en uno de los vídeos se ve que la chica está agazapada, acorralada contra la pared por dos de ellos gritando, y que las imágenes evidencian que estaba atemorizada y sometida a la voluntad de los procesados. Esto que relata la sentencia, ¿no lo consideran violencia e intimidación? Para mí sí. Porque ellos sí, el argumento que ellos hacen para rechazar el concepto de que en este caso exista violencia es que no hubo golpes, que no hubo agresión y que todo formó parte de un plan. La sentencia utiliza la palabra concreta de encerrona, a partir de la cual los condenados se valieron de su superioridad para conformar un clima en el que ella se quedó absolutamente bloqueada emocionalmente y sometida a sus designios. Pero rechazan que exista la violencia y también rechazan que exista la intimidación, porque según dice textualmente la sentencia, para que eso exista tiene que haber una amenaza expresa de que va a haber una consecuencia, un mal, en caso de que ella se resista o se niegue a participar de ese acto sexual. Entonces vamos a ver, Alejandro, por resumir el caso. La chica iba paseando con uno de los de la manada, se empiezan a besar, él le coge de la mano, de la muñeca, la engaña de alguna manera para meterla en un portal, para después, junto con otros 4 amigos, abusar de ella. Y pese a la penetración que hubo, dice los jueces, concluyen que no es violación porque no hay violencia. Es así. El tribunal rechaza, por ejemplo, el hecho de que ella fuese metida a la fuerza en el portal. Lo que dice la sentencia es que ella entra, insisto, la palabra encerrona me parece que es muy gráfica, pero que entra por su propio pie y que ya dentro del portal es cuando empiezan a quitarle la ropa, a quitarle una riñonera que ella llevaba, y que ese es el clima en el que ella queda en shock, por así decirlo. Ellos utilizan otro tipo de expresiones como, por ejemplo, eso, lo que decíamos antes, en el que se queda paralizada, que se queda bloqueada. Ella no tiene capacidad de respuesta. Luego hay una serie de expresiones en la sentencia que son especialmente polémicas, ¿no? Es, por ejemplo, la alusión que hacen al consumo de alcohol.
algo que siempre flotó entre los argumentos de los acusados, y lo que dice la sentencia es que precisamente ese consumo de alcohol lo que hace es mermarle su capacidad de respuesta y sumirla en una actitud desinhibida. Eso es lo que dice textualmente, hablo entre comillas, la sentencia. No quiero ir, no sé si me vas a preguntar por el voto particular, que ya sí que dice frases que son prácticamente todos y cada uno de los argumentos que esgrimieron los abogados de los acusados durante el juicio. Bueno, eso no te voy a preguntar, pero visto lo que has visto, Alejandro, tras meses de investigación y publicaciones en los diarios donde has escrito, ¿crees que la sentencia hace justicia? Lo digo porque crees que el que más has empollado e investigado. ¿Qué crees? Depende a quién le preguntes, Gonzalo. A mí me cuesta mucho. Yo en este tipo de situaciones creo que no tenemos que intentar ser jueces, sino intentar contar primero lo que fue una investigación lo más fiel posible y en este caso, pues eso, limitarnos a lo que dice la sentencia, intentando dejar a un lado las opiniones personales, que evidentemente las tengo. Alejandro Requeijo, gracias por atender a las cámaras del Catálogo y muy buenas noches. A vosotros, muchas gracias. Bueno, esta es la opinión, insisto, de Alejandro Requeijo, una de las personas que más ha investigado, más ha informado sobre este asunto. Una primera reflexión, tendremos más puntos de vista de lo que ha ocurrido, de esta sentencia que ya, insisto, hay en muchísimos sectores, un grupo de personas se concentraba en los aledaños del Palacio de la Justicia de Pamplona al grito de "es violación, no abuso", han intentado entrar en esta sede judicial, las fuerzas del orden se lo han impedido, pero desde luego a algunos sectores no les ha gustado nada y lo han criticado duramente, incluso la clase política, ¿eh? Ahora lo veremos. Venga, reflexiones de lo que ha ocurrido. ¿Qué os parece? Pues yo desde la ignorancia coincido con Alejandro, estoy bastante de acuerdo en lo que expone. Él, como digo, lo conoce mucho mejor, yo conozco solamente lo que ha salido, obviamente, no he tenido acceso a ninguna prueba, ni a ningún vídeo, ni nada parecido, entonces no puedo pronunciarme en ese sentido. A mí hay una cosa que me parece lo peor de toda esta historia, que es ya de por sí, desde el primer minuto, una historia verdaderamente terrible, nauseabunda, y en fin, no sabe uno cómo calificarlo, y es de verdad que se está generando una mentalidad, yo creo que muy, muy peligrosa. Es decir, ver en la calle a gente protestando por sentencias judiciales, con un desconocimiento absoluto, sin tener los elementos de juicio, y que por supuesto que cada uno puede protestar y decir lo que quiera, pero que esté articulada ya en las redes sociales una protesta para inhabilitar a un tribunal por parte de gente, de un determinado tipo de gente, me parece enormemente peligroso. No niego que estén en su derecho o dejen de estarlo, pero me parece muy peligroso porque revela una mentalidad muy determinada, y es una mentalidad que quiere poner la justicia al servicio de objetivos ideológicos. Aquí la víctima, a los que están protestando, les da igual. Lo que están haciendo es utilizarla para imponer una determinada visión y una determinada ideología. Y quieren coaccionar los tribunales. Están pasando cosas en España al margen de lo que es la manipulación de la justicia por parte de la política, de la que ya hablamos el otro día, y no voy a insistir en eso. Suceden tres cosas que me parecen inadmisibles. Una es la sistemática filtración de los sumarios, que es una cosa a la que nadie pone coto. Otra es que cuando van imputados o investigados, como se dice ahora, entran en los juzgados, hay habitualmente y según y cómo una multaturba esperándoles que indudablemente no favorece la causa de un juicio sereno y justo, y donde se han producido incluso agresiones a esos imputados o a esos investigados, en segundo lugar. Y en tercer lugar, que se permitan manifestaciones y casi asaltos como los que han tenido lugar o han estado a punto de tener lugar en el día de hoy a unos juzgados. Me parece que son cosas que están de verdad revelando algo enormemente peligroso, y es que si la sentencia no es una sentencia de tu gusto desde el punto de vista ideológico, porque repito, no tiene otros elementos de juicio para entrar a valorar la sentencia, de hecho hay razones objetivas para cuestionar la sentencia en un sentido y en otro probablemente, pero el hecho de que uno de los jueces discrepe de la sentencia es indicativo de que ha habido, y lo que se ha tardado los 5 meses, de que ha habido una discrepancia muy de fondo en esta cuestión. Entonces, me parece que de verdad, y sobre todo que sea gente joven, que estén en esa mentalidad, a mí es lo que más peligroso me parece de todo el asunto. Más opiniones al respecto. Vamos a ver. Por supuesto, las sentencias judiciales en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, hay que respetarlas, esto es evidente, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que la Sala ha querido adoptar una posición equilibrada, vamos a decir, entre la absolución, que a mi juicio hubiera sido escandalosa, que proponía uno de los magistrados, o 25 años de cárcel. Bueno,
pues han escogido un camino que han considerado equilibrado. Yo tengo una opinión personal sobre este caso. Estos individuos, estos energúmenos, iban a los Sanfermines con intención de violar. Y en su chat se habla de violaciones y burundanga, y, es decir, son auténticos cafres. Es decir, permitidme que use la palabra, son criminales. Porque, vamos, ningún hombre decente, normal, con un mínimo de respeto hacia los otros seres humanos y en particular a las mujeres, se le ocurre hacer este planteamiento. A todos los heterosexuales nos gustan las señoras guapas y todos hemos pues tenido nuestros noviazgos, nuestras cosas y nuestros ligues. Pero vamos, esta salvajada, esta brutalidad, esta animalidad, esto es otra dimensión. Esto es una cosa absolutamente inaceptable. Y entonces esto me lleva a lo siguiente. Vamos a ver, la chica, bueno, pues se cuida todas unas copas, puede ser que estuviera flirteando con uno de ellos, bien, normal, pero la chica esta no quería ser manoseada y ultrajada por 5 bestias en un portal. O sea, eso es evidente, eso es evidente. Y que no ha habido intimidación, yo, perdonen sus señorías, pero si tú tienes delante 5 tipos, que por cierto no eran precisamente unos alfeñiques, porque están los tipos bien dotados físicamente. Es que hay una contradicción en la sentencia. Vamos a ver. En la letra de la sentencia y la sentencia, sí, yo entiendo que hay una contradicción, porque de la letra de la sentencia sí se sigue que hay una intimidación, hombre, que se ha creado un ambiente de intimidación. Una chica, es lo que entiendo al leerlo. Una chica la meten en un portal, 5 tíos como 5 torres con esos músculos, y la empiezan a tal. ¿Tú crees que esta chica se va a poner a pelearse con ellos? ¿Tú crees que se va a resistir? Precisamente para que no la maten a golpes, lo que hace la pobre es que se bloquea. Pero ¿sabéis lo que es el bloqueo? Es el mecanismo de defensa del organismo para no sufrir. O sea, se bloquea, se queda en blanco. Y entonces, estos bestias, viendo la indefensa y bloqueada, la someten a todo tipo de vejaciones, ultrajes y sevicias. Yo, con respeto por los jueces, personalmente sí aprecio la intimidación. Sí aprecio intimidación. Bien, y por tanto, creo que la sentencia, a mi juicio siempre es subjetivo, pero a mi juicio la sentencia es benévola. Esta sentencia es un fallo. Y nunca esa palabra ha tenido... Un fallo judicial. Sí, es un fallo judicial, pero es un fallo. Es un error, Es un error. Vale, en la otra acepción del ha término. tenido esa doble polisemia. Es un fallo. Es un fallo. Es un error terrible. Terrible. Mira, vamos a decirlo lo utópico, ¿no? Hay que acatar y respetar las sentencias judiciales. Por supuesto, Hay que acatarlas y respetarlas, pero evidentemente Y se pueden no compartir. recurrirlas. No, se pueden compartir. Recurrirlas. Primero, esto no es una sentencia firme, es una sentencia, no es firme. Por suerte, espero, quedará el Tribunal Supremo. Porque es evidente. Mira, yo el relativismo legal, las leyes, es cierto que hay que cumplirlas, evidentemente, que tienen una letra y tienen unos antecedentes y tienen lo que tú quieras, pero vamos a ver. Yo me imagino si tuviese una hija de 17, 18, 19 años, 20, rodeada de esta escoria humana, estas basuras, estas ratas humanas, estos desgraciados que alardeaban, y digo esto porque alardeaban en sus chats privados, de que iban de caza. De caza. Se llaman la manada. Iban a cazar mujeres. Y a mí, como hombre, eso me avergüenza profundamente. Me dan asco y repugnancia estos tipejos que piensan y tratan así a las mujeres. Pero es que además lo hacen de una forma así, de manada. Y digo de manada, y me sabe muy mal decir esto porque los animales que hay en manadas son también muy nobles, muchos de ellos, que luego mucho más que ellos, es simplemente una forma de cazar para alimentarse. Estos no, estos iban a ir a hacer el daño a mujeres. Vamos a ver, yo no sé, las técnicas, las cosas, las palabras, estos conceptos que nutren necesariamente los códigos penales y su aplicación,
está muy bien, pero es evidente que esto no es un abuso. Es evidente que no solo es un abuso. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer una mujer frente a eso en esas circunstancias? Se va a resistir, pero no están diciendo que no se resistan. ¿Qué quieren? ¿Que las maten? Claro. ¿Lo que quieren? A ver, que les pegue una paliza. Porque estos tipos, desde luego, si esta chica empieza a decir que no, y se resiste, vale, perfecto, nos vamos. No. ¿Sí? ¿Seguro? No, hombre. A lo mejor no quiero entrar en cosas cabrosas. Desgarrado, agredido, y entonces sí es violación. Golpeado. Y se la matan. Yo de verdad, yo pienso en mi hija o en la mujer de cualquiera de nosotros. Oye, imaginaos que un juez dice, no, es que no se resistió, no es violencia porque no se resistió. Ah, ¿no? Penetrada analmente, vaginalmente, oralmente, con el riesgo de encima, encima no, sin preservativo, ya parece ya especialmente ya canalla. O sea, ¿de verdad? ¿Esto? Tendrán hijas estos señores, ¿no? Porque los códigos penales se interpretan. Y es cierto que habrá que cambiarlo, es obvio, ¿eh? Es obvio que esto hay que cambiarlo. Pero que claro, que la violencia se entienda de una forma restrictiva ante la evidencia de que era una situación imposible de resistirse ante esa situación. Hombre, de verdad, y en serio, porque de verdad la justicia ya sabemos que son conceptos filosóficos de que tiene que ser justa, de que tiene que ser ciega, de que tiene que ser equilibrada, todo es cierto, pero también tiene un valor social. Porque el valor social le estamos diciendo a las mujeres que no se resistan a los asaltos sexuales para evitar consecuencias terribles, ¿no? Hemos vivido circunstancias muy próximas, con finales terribles, que viven las familias, evidentemente las personas que han sido asesinadas. Estamos diciendo eso a las mujeres, pero le estamos diciendo a la vez, bueno, si esto te pasa, resulta que los tipos que te lo hacen, te los vas a poder encontrar por la calle a los 3 años. Eso de verdad, como sociedad, o menos, ¿no? Eso como sociedad queremos dar este mensaje, y los jueces están para interpretar, no para torcer la ley, sino para interpretar adecuadamente. Y es evidente que con las propias descripciones, yo no me he leído los 315 páginas, pero en las páginas donde se detallan los extremos del hecho por los propios jueces, desde luego esta condena aparece obviamente por debajo de la gravedad del delito. Por debajo de la gravedad del delito. Y yo te digo, repito, como hombre a mí me avergüenza profundamente. A ver, tenemos conexión con Marcos Molinero, que es el director de Abogados Penalistas de Madrid. Le quiero saludar. Señor Molinero, muy buenas noches. Señor Molinero, no sé si nos escucha. Buenas noches. Sí que nos escucha. Muy buenas noches. Bueno, escucho perfectamente. Ah, fantástico. Pues me alegro de saludarle. Bueno, cuéntenos, porque aquí llevamos un rato debatiendo, todavía no hemos completado esta primera ronda, pero se han dicho varias cosas, enseguida le preguntaré, pero por lo último, lo que decían los dos últimos intervinientes, Alejo Vidal Cuadras y Jordi Cañas, que calificaban de benévola la sentencia y otro por debajo, digamos, de lo que se hubiese merecido. ¿Qué le parece? ¿Se ajusta a derecho la sentencia que había emitido esta audiencia provincial? Pues bajo mi opinión, el problema es que carecemos de cierta información relevante. Es decir, la sentencia lo que hace son 371 páginas, no sé de cuántas personas de las que estamos hablando hoy, yo al menos me la he leído casi en su integridad, y hace dos cosas fundamentales, y es una valoración de la prueba, que es fundamentalmente, por un lado, el visionado del vídeo, y lo interpretan los 3 magistrados, y en esa interpretación de lo que están viendo no tienen demasiadas disensiones, y por otro lado los 3 magistrados, independientemente de luego el voto particular que se hace, sí valoran las contradicciones fundamentales de la víctima, y en base a ello dictan la sentencia. Es decir, más allá del debate personal que podamos estar, dónde están los límites del consentimiento o no el consentimiento, en este caso concreto e individualizado, hacen un desgrane. A mí la sentencia me parece técnicamente muy buena, independientemente que sea discutible el fallo, como algún compañero allí decía, que realmente hay un dicho en derecho y es que la única vez que los jueces aciertan es cuando fallan, es decir, cuando fallan. Yo, antes de entrar en el debate de si fallan o no fallan, lo que sí quiero decir es que, en primer lugar, el procedimiento ha sido un procedimiento ejemplar en cuanto al juicio, un juicio oral hecho desde una perspectiva de valoración de la intimidad de las partes,
Y en segundo lugar, además, hace una cosa fundamental, y es que la declaración de los acusados lo hace al final, es decir, cuando conocen todas y cada una de las pruebas que hay contra ellos, porque en definitiva lo importante no es toda la instrucción. Aquí de lo que se trata son de las pruebas que se presentan en juicio. Con lo cual, mi primera valoración, técnicamente, como desgrana la motivación, compartamos o no la compartamos, yo no he dicho si la comparto o no la comparto, técnicamente la sentencia me parece muy buena, después de un procedimiento, de un juicio oral excepcional, ejemplar, y en cualquiera de los casos creo que el visionado del vídeo, yo no lo he visto en su integridad, he visto parte del vídeo, he visto parte de los fotogramas de ese vídeo, y hay una frase del magistrado que hace el voto particular, que dice que estamos ante unas imágenes de un sexo con una impundicia sobresaliente, que lo que se ve allí es una cruda y desinhibida relación sexual en un entorno sórdido, cutre e inhóspito, y que la denunciante se sintió impresionada y sin capacidad de reacción. La clave está en si en algún momento, aparte de su interior, lo desgrana también la sentencia, es decir, de sentirse esa intimidación expresa a sus agresores o a sus acompañantes que estaban abusando de ella sexualmente, les expresa esa negativa a seguir manteniendo las relaciones. Desde luego, del visionado de los fotogramas y del vídeo no hay una explícita, ni siquiera una clara, al revés, es decir, hay una por parte de todos. Ahora bien, es cierto que yo lo que sí estoy totalmente de acuerdo que hay una situación absoluta de abuso. Entonces vamos a ver, señor. señor. 5, pero el abuso en el sentido de que están abusando de una posición de monantes. Claro, por eso, señor Molinero, hay una cosa que no entiendo, sobre todo la diferenciación de por qué les han condenado por abuso sexual y no por agresión, teniendo en cuenta que la diferencia, y corríjame si me equivoco, es la ausencia de intimidación y de violencia. Pero hemos visto algunos pasajes de este auto, como por ejemplo el que le voy a volver a repetir, dice que en esta sentencia, y lo vamos a ver en pantalla, destacan que en los dos últimos vídeos, a partir de los cuales se interrumpió abruptamente en la grabación, la denunciante, y atención aquí, señor Molinero, que es lo que quiero que valore usted, la denunciante está agazapada, acorralada contra la pared por dos de los procesados y gritando. Estas imágenes evidencian que la denunciante estaba atemorizada y sometida de esta forma a la voluntad de los procesados. ¿Esto no es intimidación, señor Molinero? ¿Esto no es, de alguna manera, violencia? ¿Por qué no es una agresión y sí es un abuso? Bueno, vamos a ver. En cualquiera de los casos yo os estoy intentando poner una posición aséptica independientemente de mi opinión. Es decir, yo lo que intento trasladar la opinión mayoritaria del Supremo y evidentemente todo es discutible. Ocurre una cosa que perdemos y es que es el lugar. Es decir, pensamos que es una habitación grande, una habitación abierta y por lo tanto se la lleva a una esquina. No, es un cubículo muy estrecho donde apenas caben juntos, en paralelo, dos personas. Estamos hablando del interior de un portal. Con lo cual, la posibilidad de agazapamiento, la posibilidad de sentirse acorralado, independientemente de lo que esté ocurriendo, es por el propio entorno físico. Y eso también lo desgrana muy bien la sentencia. Es decir, un sitio, es un cubículo muy pequeño, es prácticamente un zulo donde está ocurriendo todo, donde acceden además voluntariamente. Entonces, la intimidación no se produce puesto que no hay ningún tipo de, o no extrae la sentencia que haya un tipo de violencia, con independencia que el lugar sea un lugar tan sórdido que en sí mismo, aunque hubieran estado dos personas, es un lugar susceptible de crear una sensación de agobio. Es que hay que recordar el lugar donde se produce este abuso. Sí, pero claro, vuelvo a repetir. No, señor Molinero, pero sí que es verdad que también la sentencia dice que no recuerdo la palabra textual, que antes nos recordaba nuestro compañero Alejandro Requeijo, pero que de alguna manera la engañan, le cogen de la muñeca para introducirla en el portal. Lo digo porque, claro, de cara a la opinión pública es difícil entender que esta chica al final fuese penetrada por todos lados. Estoy intentando buscar lo que me dices de la sentencia. No, sí, efectivamente, que fuese penetrada por todos lados por estos 5 individuos y que, claro, evidentemente, con el pasaje que le he escuchado, más allá de que fuese un cubículo pequeño, pues claro, es difícil no ver la intimidación y la violencia más allá de que la ley dice lo que dice, es evidente.
Claro, vamos a ver, yo vuelvo a repetir, me parece un caso extremadamente complejo, fundamentalmente porque, claro, las grabaciones, yo he escuchado antes a Requeijo, a amigo y compañero periodista, y efectivamente, es decir, hay una especie de sometimiento previo, de convencimiento, de abuso, para introducirla en ese cubículo que va anulando su voluntad o su capacidad. Pero también es cierto que se reconoce por parte de la sentencia como hechos probados que todos los participantes, tanto los condenados como la víctima, estaban bajo el efecto del alcohol, de sustancias estupefacientes, que en sí mismo también anula la capacidad de reacción. No estoy hablando de la capacidad de voluntad o de saber hacer lo que estaban haciendo estos 5 acusados, sino también la capacidad de reacción. Evidentemente, estar bajo los efectos de gran cantidad de alcohol o de estos efectos estupefacientes también te anula o te merma esa capacidad. Bien. Por último, señor Molinero, me gustaría saber, con esta sentencia, habremos que ver si hay recurso en casación, lo que sea, pero ¿cuándo podrían salir? ¿A qué escenario se enfrentan, teniendo en cuenta que ya llevan casi 2 años de prisión provisional, tienen una condena de 9 años? ¿La van a cumplir íntegramente? ¿Van a cumplir los 7 años que les restarían? ¿Podrían gozar de algún tipo de beneficio penitenciario y salir antes? Basándonos en el Código Penal, ¿a qué escenario se enfrentan? Bueno, pues como vosotros estáis diciendo, primero la sentencia no firme, puede ser casada. Ellos hasta ahora llevan 2 años de prisión provisional, pueden seguir así durante un tiempo. Si la sentencia fuera casada, es decir, y fuera firme, estos 9 años, y siempre y cuando también, porque no olvidemos, son 9 años y los 50.000 euros de indemnización, es decir, tendrían que reparar el daño, podríamos estar hablando de un horizonte penitenciario de que a partir de los 5 años pudieran gozar, 4 años y medio, 5 años y medio, pudieran gozar de beneficios penitenciarios. Beneficios penitenciarios que son permisos de un fin de semana, de una semana, y luego podrían entrar en un régimen abierto, en un centro penitenciario de régimen abierto de 3er grado que se habla a partir de los 6 o los 7 años, en los que, en función de su situación personal, podrían ir única y exclusivamente a dormir de lunes a viernes, siempre y cuando tuviera un trabajo, etcétera. Pero no olvidemos también una cosa, que su horizonte penal se puede complicar con el otro juicio que tienen pendiente. Y entonces ahí hay una situación penitenciaria que les puede complicar la existencia. ¿Es otro juicio pendiente por otro caso o también relacionado con lo que ocurrió en Pamplona? No, lo que tienen pendiente es el tema del abuso que tuvieron algunos de ellos y que además se capta en uno de sus teléfonos con otra chica en un pueblo de Córdoba, creo que fue, si no me estoy equivocando. O sea, no tiene nada que ver con lo de Pamplona. Hay un proceso pendiente también. Bien. Se abrirá. Surge, es decir, lo que pasa es que esa prueba se obtiene como consecuencia de lo de Pamplona cuando revisan el vídeo, el teléfono móvil de uno de los hoy acusados, hoy condenados, ya no son acusados, son condenados, encuentran ese vídeo de una chica que creo que fue en un pueblo de Córdoba, en la que también en un estado muy claro de embriaguez abusan de ella. Bien. Marcos Molinero, director de Abogados Penalistas de Madrid, muchísimas gracias por haber intentado poner un poco de luz a esta sentencia que ha causado tanta indignación social, sobre todo en algunos sectores, pero que desde luego aquí hemos intentado de tratar y abordar de la manera más seria posible, desde luego, y periodísticamente también. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Es muy difícil, no obstante, abordar este átomo. Efectivamente, así es. Gracias, señor Molinero, y muy buenas noches. Venga, Carmona y Campos. A ver, como bien ha dicho el abogado, es un tema muy difícil y muy complicado. Yo precisamente por eso no me atrevo a ser tan tajante. No somos jueces. Es una sentencia muy complicada de 371 páginas. Dicho esto, evidentemente, aunque sea abuso, estamos ante una panda de salvajes, por supuesto. Además, 3 de ellos tienen antecedentes. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero yo no me atrevo a ser tan tajante ni tener tan claro que esta sentencia es una mala sentencia ni que es un error. Primero, porque se puede recurrir. Y lo veremos en ese recurso, que evidentemente se va a presentar, y veremos qué dice el Tribunal Supremo. Pero no seamos tan tajantes porque, hombre, hay sentencias que nos gustan y sentencias que no nos gustan. Evidentemente, en este caso estamos... Y otros podemos serlo, en este caso no pasa nada. Sí, bueno, tú no eres tajante, pues yo sí. A mí no me gusta. Si fuera mi hija, me parecería
terrible esta sentencia. Perfecto, y evidentemente, como a todos. Pero aunque sea abuso... No, porque lo que no quiero para mi hija, no quiero para la hija de nadie. Aunque sea abuso, Que 5 canallas... Déjame terminar mi argumentación. Aunque sea abuso, sería repugnante de la misma manera. Y te voy a decir más, es que a mí lo que me parece es que las penas son muy blanditas. Tanto para si es abuso como si es agresión. Yo creo que tendríamos que abogar por un endurecimiento de las penas, en ambos casos. Y luego algo que se nos olvida también, y es que aquí estamos muy acostumbrados a no darle importancia a algo que es fundamental en derecho y que ha nombrado perfectamente Fernando Paz, que es el secreto sumario. Aquí el secreto sumario, que es un pilar fundamental de un sistema judicial serio y demás, no tiene ninguna validez. Enseguida se levanta y no pasa absolutamente nada. Y luego, además, en estos casos, insisto, lamentables, repugnantes, que nos llevarían también a analizar cómo es posible que se produzcan estas situaciones muy a menudo con gente muy joven, a ver también qué escala de valores, volviendo al principio, estamos inculcando a los jóvenes. Claro. También lo que se lleva, la manipulación que llevan ciertos casos. Vamos a ver. Te dicen que no es no. Han habido 3 casos de manadas parecidas en los últimos 2 meses. Como este. Lo sabéis. En Málaga, en Murcia y creo que recordar en Canarias. Y en Alicante. En Alicante. Pero no ha salido absolutamente nada. ¿Por qué? Pero no sale a los medios. ¿Pero por qué no sale? No sale porque son argelinos. Porque son argelinos. Porque son argelinos. Yo la saco, pero esto en los medios generalistas no sale ni. En cambio estamos con la manada para arriba y para abajo todo el santo día. No, pero Jordi, de esto se infiere que hay un interés determinado y que se apunta en una determinada dirección de forma clara. Aquí estuviéramos tratando el tema de los argelinos, que parece que presuntamente han abusado de una menor, pues si estuviéramos aquí yo te diría exactamente lo mismo. No unos, 2 manadas. Hay pues 2 manadas de argelinos. Te diría exactamente lo mismo, argelinos o de Tombo. Bueno, pero si no lo que digas tú, Jordi, es lo que revela eso. El hecho de que llevamos no sé cuánto tiempo con esto, pero de lo otro no se habla en absoluto, porque no interesa. Esa es la cuestión. Y a eso se le llama manipulación. A eso se llama manipulación. La cuestión evidentemente, es que en algunos casos se manipula y otros no. Y es muy fácil posicionarse claramente y decir que son unos salvajes, que lo son. Vaya dicho por delante, que lo son. ¿Lo dicen ellos? Por supuesto, lo son. Pero en otros casos no. Entonces, este es el grave problema de la cuestión. ¿Por qué unos casos sí y otros casos no? Pero momento, falta Antonio Miguel. Antonio Miguel Carmona, venga. Vamos a ver, mi discrepancia más absoluta de comparar con otros casos, buscar la nacionalidad de los agresores, pensar que en el gato al agua... Yo os he escuchado. ¿Pero por qué no se publicitan? Yo os he escuchado con mucha paciencia los últimos 30 segundos. Mucha paciencia. Segundos, perdón. Que me han parecido minutos. Y lo digo con respeto y aprecio. Menos hablado, con respeto y aprecio. Vamos, no creo que el gato al agua impida debatir nada. Nada. Y bueno, pues habéis dicho que es que no se debate por intereses. Vamos a ver, a mí lo que me preocupa es esta niña. Porque es una niña. Como a todos. Bueno, como a todos. Pero me preocupa, por lo tanto, que en vez de hablar de las agresiones en África o de lo que está ocurriendo en Tombuctú, yo me gustaría hablar de esta niña. Y yo voy a hablar, como Jordi, de esta niña. Pues a mí me gustaría hablar de todas las niñas que están siendo abusadas. Bueno, pues hagamos un programa especial. Pero a mí me han preguntado por la niña. A mí me han preguntado por esta sentencia. Entonces yo voy a hablar del partido de la Atleti. Voy a hablar de esta sentencia. Entonces, comparto 100% lo que ha dicho Jordi y lo comparto 100%, y yo quiero salirme del debate jurídico, del que vuelvo a no ser experto, y ni siquiera entrar en el debate semántico. O sí, si es abuso, es agresión. Si es agresión, hay violencia. Y si hay violencia, hay violación. Vamos, aplicando mi modesto entender, que es modesto, y no lo digo retóricamente, que es modesto. Y una niña se queda petrificada cuando 5 tíos la acosan. Se queda petrificada. Es más, como muy bien ha dicho Jordi, porque yo lo pensaba decir, me lo ha pisado Jordi, me alegra mucho que lo haya dicho él, es que se recomienda, no es que digo que lo haya hecho aposta, pero se recomienda que se queden paralizadas para que no sufran una violencia y asesinatos. Por lo tanto, para salvar la vida. Penetración anal, penetración vaginal, felaciones. Yo quiero hablar de eso, y quiero hablar de que ha sido una auténtica violación. Y no nos llamaríamos patria si no saliéramos en protesta pacíficamente manifestándonos. Por supuesto que sí, hasta ahí podíamos llegar. Por todas. Y dale que por todas. También por los niños de África. Por las que han sufrido lo mismo que esta chica. Por supuesto, por las mismas que han sufrido. Por supuesto, pero estoy hablando de esta chica. Entonces, le hacemos un mal favor a esta chica. Bueno, pues cuando me saque el siguiente tema, la siguiente violación, hablaré de la siguiente violación. Si yo
no os quito ni os pongo razón en los argumentos de otras violaciones, pero hablando de esta violación, hacemos un gran mal favor a la niña si ventilamos el asunto. Y no voy a ventilar el asunto, porque el artículo 181.3, que me he ocupado de leer, del Código Penal, lo dice taxativamente. ¿Qué ocurre? Que hay una sentencia del Tribunal Supremo que sienta jurisprudencia, o varias sentencias que sientan jurisprudencia, que señalan qué tipo de violencia tiene que haber. Entonces entramos en el debate que hemos tenido otras veces sobre el tipo de violencia, ¿os acordáis? Sobre el tema de Cataluña. ¿Qué tipo de violencia? ¿Violencia es que te doy con un garrote en la cabeza, o violencia es que te amenazo con una arma, pistola, o violencia es que te rodeo? Entonces, el tipo de violencia... Claro. Entonces, el director de este programa pone encima de la mesa, parece que estoy discutiendo con vosotros, yo creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, sí, pero el director, no, es que estoy exaltado, por supuesto que estoy exaltado, porque creo que merece la pena hablar de un problema que tenemos en este país, que ha sido una sentencia judicial, a partir de la sentencia de esta tarde, una sentencia judicial de esta mañana, de una sentencia judicial que es una auténtica agresión al sentido común, porque si el director de este programa nos pone encima de la mesa algo que hemos leído y que lo ha leído él 2 veces, que la niña estaba gritando, ¿cómo narices unos magistrados dicen que no hubo violencia? Pero ¿cómo que no hubo violencia? O que no hubo, que efectivamente, que no hubo ni intimidación siquiera. Entonces, hombre, obviamente esto es para enfadarse, para manifestarse pacíficamente, por supuesto, desde luego para compartir la irritación de Jordi, que le he visto irritado con razón, para compartir, centrarnos en el asunto y desde luego, por supuesto, sin lugar a dudas, recurrirlo, porque haríamos un mal favor a esta sociedad si permitimos este tipo de cosas. Antonio, estarás de acuerdo que la pena, siendo abuso, es una pena bajita, que debería endurecerse esas penas. ¿No crees? No, yo lo que creo es que es violación. Bien. Siendo violación o siendo abuso, ¿tú crees que no necesitamos un endurecimiento de las penas para este tipo de delitos? Yo creo que es violación. El endurecimiento... Vale, es que ¿sabes lo que pasa? Cuando se habla de endurecimiento de las penas, intentamos llegar al corazón de la gente, porque cuanto más duras, más castigo hay. Yo lo que quiero es que sea... Creo que hay hechos que hay que ser castigados duramente. Yo lo que quiero... Vale, pues que le metan 400 años. Pero yo lo que... Y si son 4.000, 4.000. Pues si fuera mi hija y si fuera la tuya, creo que también. 400.000. Pero como no quiero entrar en la aritmética de que... Pero tú quieres entrar en unas cosas y en otras cosas. No es lo mismo que para esto hay que aplicar el sentido común, y cuando hablábamos de Alfie no sabes valorarlo. No, perdona, cuando hablábamos de Alfie tenías el sentido común. Cuando hablabas de Alfie, no, al contrario, me he callado esto precisamente, pero ahora porque lo has sacado tú. Y te lo digo con cariño. Un momento, Jorge y Antonio Miguel me dicen que si habláis a la vez no se entiende desde casa. Con lo cual, venga, Antonio Miguel, concluye yo. Con respeto. Con Alfie tenías muy claro cómo era la legislación británica. Y con esta niña, y con esta niña parece que no tengo el juicio suficiente y el conocimiento jurídico suficiente. Me habré explicado muy mal que puede ser posible. Porque yo he empezado mi exposición... Ahora Jorge, y luego Fernando, que pedía la palabra otra vez. Oye, de verdad, que no se entiende en casa, Antonio Miguel y Jorge, por favor. Déjame terminar. Jorge, si probablemente estemos de acuerdo en todos los argumentos que ha esgrimido Jordi, que los ha esgrimido antes que yo. Si probablemente estemos de acuerdo, no discutamos lo que estamos de acuerdo. Bueno, pues venga, vamos a avanzar. Entonces, avanzando significa que nosotros tenemos que nosotros no, la defensa tiene que recurrir, la Fiscalía tiene que recurrir esta sentencia. Vale, dejas aclarar mi Jorge y Fernando. Para que no haya ninguna duda. He empezado, decía violación. Venga, Jorge y Fernando. He empezado mi exposición diciendo que aunque fuera abuso, la pena me parece baja. Eso es lo que he empezado diciendo yo, que creo que las penas para este tipo de delitos deberían ser mucho más elevadas. Lo que yo he añadido es que me gustaría que la gente sensibilizara tanto y se le diera la misma repercusión a la infinidad de casos que están habiendo en este país por temas tan salvajes como estos. Y eso es lo únicamente que he apuntado yo. Y creo que es importante decirlo porque detrás de eso hay muchas más cosas. Efectivamente. Momento, Jordi, pedía la palabra Fernando. No con el burundanga y la violan, no la violan, pero como no se resiste, es abuso. A ver, Fernando.
Es que es delirante. A ver, momento, vamos a respetar los turnos. Delirante, Jorge y Jordi, vamos a respetar. Jorge y Jordi. Antonio y Miguel, venga. Fernando, por favor. Bueno, yo digo que no será tan delirante cuando hay un voto particular de un magistrado. Lo primero. Entonces, tantas veces que se apela aquí, cuando se hablan de otras cuestiones, a dejar trabajar a la justicia, a aceptar y acatar las sentencias, etcétera, etcétera, ya no sabemos todo el discurso y tal, y resulta que ahora cuando no nos gusta, respiramos igual que lo que censuramos, que es exactamente lo mismo que ha hecho el señor Catalá esta tarde, por ejemplo. El discurso del político al uso, y sobre todo del político del Partido Popular, porque son los que últimamente visitan más los juzgados, es que no se pronuncian sobre las sentencias judiciales. A Catalá le ha faltado tiempo para decir, bueno, para echarle la culpa a Bello, que esto es del 95, la reforma del Código Penal, le ha faltado tiempo para echarle la culpa a Bello, y ahora ha añadido que habrá que cambiar esto. Ahora pregunto, ahora no se aplica la doctrina de que no hay que legislar en caliente, de que no hay que plantear debates en caliente, porque más caliente que esto. Pero ahora por lo visto no. Ahora por lo visto no. Ahora aquí como hay un ambiente opresivo, ¿verdad? Que es cierto. Hay un ambiente opresivo porque de estas cosas pues hay algunos aspectos que no se deben tocar, que no se pueden tocar porque jugamos con la cuestión de la corrección política, que te da un tanto de entrada cuando la defiendes. Y esto es lo que está pasando. ¿Cuántas veces hemos... A mí me da una pena infinita, si verdaderamente los hechos son como se dice, una pena infinita a esa chica. ¿Cómo no me va a dar una pena infinita a esa chica con 18 años? A todo el mundo. Pero ¿cómo no nos va a dar pena? Partimos de esa base. No arrojemos eso contra el contrario. Partimos de esa base. Ahora bien, me da mucha pena esa chica. Hiperpublicitada. No la chica, sino el caso... Y otros casos absolutamente oscurecidos que tienen el mismo derecho a la exposición pública de los que no se hablan. De aquí sabemos que son militares, iguales civiles, y militares, iguales civiles. Pero no se puede decir la nacionalidad de los argelinos. Esto no se puede tocar, no se puede decir silencio. Lo digo porque hablábamos antes también, hilando ya las cosas, con lo de Gran Bretaña. Lo que pasa en Gran Bretaña que no pasaría aquí. En Gran Bretaña se han tirado 30 años con literalmente miles, repito, insisto, enfatizo, subrayo, miles de violaciones de menores. Ocultadas. Miles que han sido ocultadas por la prensa, por la policía y por la clase política. Sí, es verdad. Miles. En Suecia está pasando ahora. Era un hecho aislado lo que sucedía en Colonia. 1000 hechos aislados, al parecer. Eran casos aislados. Es decir, y Bélgica con niños, porque había políticos lo mismo, por medio. Lo mismo. Y en Gran Bretaña, el círculo pedófilo de Westminster. Lo mismo. Se están tapando un montón de cosas. Y me pregunto, ¿por qué si no salen todo ese tipo de casos resulta que una cosa que ha pasado en Pamplona sí sale? ¿Y por qué no sabemos la nacionalidad siquiera? No digo ya el empleo o el oficio. La nacionalidad de los que han perpetrado, de las 3 manadas que han perpetrado lo que han perpetrado en otros puntos de España. Porque no es relevante. No sale. Porque no es pero relevante. la profesión sí. Tampoco, pero que sea guardia civil sí. Tampoco es Eso sí es relevante. relevante. Que sea de porque Bulgaria. sabemos que son militares. No, es muy relevante, Antonio Miguel. Es muy relevante porque en Oye, España tenéis un micrófono y se os escucha. en España, y por eso tenemos que tapar miles de violaciones. Para que no crezca la extrema derecha. Es el argumento que se da. Hombre, por favor, tenemos derecho a la verdad. Tenemos derecho a la verdad. Lo haga quien lo haga y lo cometa quien lo cometa. Y las chicas de Alicante tienen el mismo derecho que las de Pamplona. Exactamente igual. Bueno, un segundo. Vamos a... Porque me pide paso nuestra compañera Beatriz Fajardo. No sé si ya tenemos a Beatriz. Beatriz, cuéntanos, porque dentro de este debate que tenemos tan apasionante, tenemos que informar a nuestros espectadores también que no se pueden perder, sin lugar a dudas, el evento del año, el próximo... ¿Qué día es? 5 de junio en el Teatro Rialto de Madrid, concierto de Soto. Bueno, cuéntanos, Bea, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Seguro que a ti y a nuestros espectadores les suena esta canción. Ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento. Es José Manuel Soto, uno de los mayores exponentes de la canción popular en España. Es autor y compositor de temas tan conocidos como este que acabamos de escuchar, o Déjate querer. Soy español. Ahora, más de 30 años después de su primer trabajo, saca nuevo single, una canción alegre y festiva donde se resalta su espíritu y describe plenamente su personalidad abierta y fuera de toda duda. Soy español. Soy español. No se lo pueden perder. El día 5 de junio en el Teatro Rialto de Madrid estará José Manuel Soto en concierto. Pueden comprar sus entradas llamando al 902-488-488 o en las siguientes páginas web: entradas.com, butacaoro.com o en elcorteinglés.es/entradas. Un espectáculo imprescindible para disfrutar de canciones de hoy y de siempre con José Manuel Soto. Martes 5 de junio en el Teatro Rialto de Madrid.
programa especial informativo el próximo sábado a las 10 de la noche. Los torpedos, digamos, que hay dentro del Partido Popular, ese fuego amigo que hay. Y es del asunto del que me gustaría hablar a continuación en esta recta final del programa. Ya les digo que de esta sentencia sobre la manada vamos a seguir hablando, no solo de esta, sino también de otros casos, como hemos venido aquí informando, y porque me parece muy relevante lo que ha ocurrido, ¿no? Dicho lo cual, ¿qué está ocurriendo en el Partido Popular? Cristina Cifuentes. Desde esta casa, ya lo saben, los que nos han seguido, hemos venido informando su polémica con el máster y siempre hemos defendido que si mintió, si cometió de alguna manera algún tipo de fraude político, entiéndanme la expresión, con eso del máster, se aprovechó de su posición, negoció con la universidad a cambio de no estudiar o que le convalidasen o de obtener un título a cambio de nada, pues evidentemente tenía que dimitir. Y más si mintió en la Asamblea de Madrid, negando todo lo que negó. La posición que adoptó es no dimitir, renunció al máster y pidió perdón a todas aquellas personas que se hubiesen podido ver perjudicadas por el hecho de que ella hubiese obtenido el máster sin estudiar, sin ir a clase y el resto no. Pero decidió no dimitir. Y ayer lo hacía por este vídeo, grabado en mayo del año 2011, que tiene algunos interrogantes que desde luego son graves. Es un vídeo que directamente humilla a la persona. Se ha buscado la caza de una persona, en este caso de Cristina Cifuentes, no de la política, se ha ido a por ella. Este vídeo es una bajeza, porque muestra a una Cristina Cifuentes como robó, supuestamente, hurtó 2 productos de belleza en este supermercado. Y desde luego ha hecho que dimita. Y son muchas las cuestiones que vamos a abordar al respecto, de la mano de nuestra compañera Fátima García Manzano. Antonio Miguel, decías que el vídeo, más allá de que Cristina Cifuentes es una rival política, me parece, es evidente, te parece una vergüenza. Una vergüenza, ¿no? Me parece, vamos a ver, ¿qué es lo relevante? Lo relevante es que determinados años de gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid han convertido a la administración pública madrileña en una fosa séptica. Y desde luego, como bien dijo una de sus más relevantes miembros en el juzgado anteayer, es decir, Isabel Gallego, habló del chiringuito de González, SIC, el chiringuito de Granados, SIC, el chiringuito del canal de Isabel II, SIC, etc. Esto es lo relevante políticamente hablando y democráticamente hablando en cuanto a limpieza democrática de nuestra nación. 2. Es también relevante políticamente que alguien que miente y que falta la verdad en relación a su currículum y que además dice que estuvo en un tribunal y no estuvo en un tribunal y miente a los madrileños, tiene que dimitir. También es relevante y tiene que dimitir. Pero 3, la cuestión de su vida privada, de su situación en relación a un hurto, presunto hurto, y en relación a las cuestiones de lo que hemos visto en este vídeo, ahí yo soy partidario de no entrar. Y menos entrar políticamente. Porque me parece que los periodistas cumplen con su misión, por supuesto que sí, no digo que no, lo hacen brillantemente, tienen una información relevante, tienen hasta la obligación de editar la información relevante. Pues, Antonio Miguel, muchos políticos y muchos de tu partido han entrado hasta la cocina. Yo no. Yo te digo lo que ha hecho el resto. A mí me entrevistó una televisión, Telecinco, nada más salir este vídeo, y yo dije en directo a las 12 de la mañana todo. Cuando dimite Cristina Cifuentes, yo dije, le deseo, igual que yo la he criticado políticamente muchísimo, y bien lo sabéis. Y por el máster y todo. Por el máster y he criticado a Ignacio González. Bueno, no solamente eso, es que me han puesto querellas y he estado sentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acusado de calumnias cuando lo que denunciábamos era verdad, como se está demostrando. O sea, es decir, algo hemos tenido que ver o hemos conocido el asunto. Pero de ahí a sacar cuestiones personales, yo no soy partidario. No sé, otros si serán partidarios o no soy partidario. Y empecé diciendo en la entrevista en Telecinco, empecé diciendo que le deseo lo mejor, igual que creo que tiene que dimitir, tiene que irse, no puede ser presidente del Partido Popular de Madrid, no puede ser diputada regional, etcétera, etcétera, pero le deseo lo mejor, por supuesto, en su vida privada y en su vida personal. Bueno, y eso es verdad. Aquí a Cristina Cifuentes se le ha criticado y mucho por su actuación política. Ha sido una liberticida brutal, ha vulnerado los derechos, por ejemplo, de todos los padres de educar a sus hijos como les dé la gana. Ha impuesto la ideología de género a cuchara, bueno, en fin, ha sido un auténtico escandalazo. Ha querido simpatizar con quien quería simpatizar y, en fin. Pero eso no quita que este vídeo, desde luego,
para acabar con ella como persona, desde luego es deleznable. Quien hiciese esa copia, quien la guardase estos años y quien haya decidido ahora darla a un medio de comunicación concreto. Fátima García Manzano, buenas noches. Cuéntanos algunos de los interrogantes que este vídeo, las consecuencias, las causas de este vídeo todavía no se han despejado y que están todavía sobrevolando el caso Cifuentes. Buenas noches. Buenas noches otra vez, Gonzalo. Pues la dimisión de Cifuentes nos ha dejado muchísimos interrogantes, cuestiones que quizá nunca sean contestadas y que han dejado en entredicho la imagen de la ya expresidenta, a pesar de la polémica del máster u otras que ha protagonizado. La primera duda que nos asalta: ¿quién hizo una copia de la cinta? Porque el vigilante de seguridad dijo ayer que cada 15 días más o menos las cifras solían borrarse. Pero lo más importante, ¿quién ha sido la persona que la ha guardado durante todo este tiempo? La oposición dice que el ataque viene de fuego amigo, pero tanto el PP como Eduardo Yenda lo niegan. El siguiente interrogante es: ¿por qué Cifuentes dice que tenía constancia de la existencia de este vídeo? Entonces, ¿cuántas veces han intentado chantajearla? Por lo menos una hace 2 años, tal y como aseguró ella misma, pero en esa ocasión presentó una denuncia que, por cierto, no aparece por ningún lado. De ahí nos hacemos la siguiente pregunta: ¿ha cedido Cifuentes alguna vez a las pretensiones de los chantajeadores? Quizá a cambio de un contrato, de un puesto, de una exclusiva. Siguiente: ¿por qué Cifuentes, sabiendo que existía esta cinta y otros dosieres sobre ella, no dio un paso atrás en su día? Es un dato al que solo puede contestar ella, pero sobre todo, ¿por qué ha permitido Cifuentes, sabiendo que existen estas cintas, que mucha gente diera la cara por ella tras la polémica del máster? Recordemos que hace menos de un mes recibió una ovación cerrada de su partido en Sevilla, y algunos dirigentes del PP, como Pablo Casado o Cospedal, se han partido literalmente la cara por defenderla. Algunas fuentes señalan que tiene un problema de salud y que es cleptómana. Entonces, ¿por qué no ha reconocido que tiene o que tuvo un trastorno de salud y así evitar dimitir, al menos por el vídeo de la discordia? Y vamos con el último interrogante: ¿en qué posición deja a Cristina Cifuentes este vídeo? Y ojo, no solo a nivel político, sino también a nivel personal. ¿Conocía la familia la existencia de estas imágenes? ¿Podrá rehacer su vida sin ser señalada, al menos por este hecho? Habrá que esperar para que el tiempo empiece a darnos la respuesta. Muchísimas gracias, Fátima. Y eso es verdad, porque esto va a la persona y esto es una vergüenza. Ya no les digo yo, por ejemplo, que alguien aquí, verán a Cristina Cifuentes, ya es público que tuvo un problema, un impulso en un hipermercado y que se llevó unas cremas. Ahora a ver, y esta pregunta no es baladí, lo decía un espectador incluso, ¿con qué cara va a ir ahora a cualquier supermercado, por ejemplo, sabiendo lo que se sabe, que una persona pública ha hecho esto? Porque normalmente estas cosas quedan para uno puede tratarse en el supuesto que no fuese algo puntual. En fin, estos interrogantes, ¿qué os parece este caso? Que desde luego esto sí que es oscuro y esto dice es lo peor de la política española. Sí, vamos a ver, el caso Cifuentes para mí está muy claro. Ella hace algo que es inadmisible en términos éticos y políticos, que es atribuirse fraudulentamente un máster presencial al cual ella no asiste a clase, un máster que requiere presentar un trabajo de fin de máster que ella no hace y que requiere una defensa de ese trabajo ante un tribunal que ella tampoco hace, y eso va acompañado de una, entre comillas, reconstrucción de un acta donde aparecen firmas de profesores que niegan que su firma esté ahí. Bueno, solamente este caso, ya no entremos en nada más, este caso en cualquier país de la Unión Europea serio hace que este político o política dure 24 horas. 24. O sea, cuando ya sale publicado, a las 24 horas ya, dimisión, se acaba la historia. Bien. Pero ¿qué pasa? Que ella comete unos errores absolutamente garrafales, que es que niega la evidencia, exhibe el acta con las firmas cuyas firmantes no reconocen, la exhibe como prueba. Es decir, un acta reconstruida. Qué bonito eufemismo, ¿no? Reconstruida. O sea, lo exhibe en sede parlamentaria. En sede parlamentaria acusa a la oposición de estarla persiguiendo injustamente, dice mi máster se hizo correctamente, todo está perfectamente hecho, cuando todo lo que estaba diciendo no era verdad. Entonces, ahí ella se mete en unas arenas movedizas donde cada movimiento que hace se va hundiendo más. Y como no quiere dimitir,
y montan, por cierto, el espectáculo que a mí me pareció inaudito en la convención, cuando sale y la ovacionan. O sea, algo, vamos, es que me cuesta creerlo, ¿no? Que un partido haga semejante ejercicio de autodestrucción. Entonces, ella permite todo eso, auspicia todo eso, y no quiere dimitir. Y entonces, claro, alguien, no sé quién, alguien decide que si el toro a la estocada mortal no ha sido suficiente, hay que descabellar. ¿Quién es ese alguien? Ese es el misterio, querido Yo tengo Gonzalo. claro, Alguien dice al descabello. ¿Y cuál es el descabello? El vídeo. Pero cuidado, considerando aisladamente el episodio del vídeo a mí me parece de una bajeza repulsiva. Porque es una cosa que corresponde a su vida privada. Claro. Es un vídeo que tenía que haber sido borrado 30 días después. Y por tanto, alguien, de manera aviesa y posiblemente delictiva, guarda el vídeo para la ocasión que haga falta. Entonces... 7 años. Yo no discuto... 7 años, Alejos, lo ha tenido en un cajón alguien. Ella 7 años. Tenía que haber dimitido inmediatamente. El querer sostenerla en una medalla fue un error político y ético por su parte monumental. Y, dicho esto, el episodio concreto del vídeo que yo digo del descabello, ese es un episodio que al que lo ha montado no le honra precisamente. Jordi. Sí, yo hace aquí ya unas semanas comenté cuando explotó el caso del máster qué tenía que hacer Cristina Cifuentes, que era dimitir. Inmediatamente. Y dimitir porque mintió públicamente y porque había hecho algo inapropiado para un representante público. Entonces, lo más correcto, lo más adecuado por su parte hubiera sido reconocer su error, reconocer su mentira y dimitir. Ya está. Dicho lo cual, lo digo como... No hay que hacer leña en el árbol caído, eso es evidente, pero sí que hay que reconocer que mintió públicamente y que muchas veces los vicios privados acaban siendo públicos. Entonces, cuando uno miente, habitualmente, y se vuelve adicto a la mentira, acaba mintiendo a todos y piensa que desde la mentira se puede construir la verdad. Y eso no pasa. Sede parlamentaria. Sede parlamentaria. Dicho lo cual, aquí, en este caso en concreto, lo que se ha hecho ha sido aprovechar algo que en la política española se ha aprovechado en muy pocos casos. Y de una forma tan directa, yo no recuerdo, aunque seguro aquí mis contertulios seguro recordará, que es utilizar un episodio personal para matar políticamente a una persona. Aquí no sabemos, no tenemos ninguna certeza. Perdona, matar políticamente y personalmente. Y personalmente. Ahí va. Yo creo que no sabemos quién es el señor o la señora X que ha movido este vídeo, que tendría atesorado y guardado en una caja fuerte desde hace unos cuantos años, 7 más concretamente, y ha cometido algo que en política es intolerable, que es no solo matar políticamente a la persona, sino, como decías tú, matarla personalmente. Es decir, esto trasciende lo que es la trituradora política. La política es un sitio, desgraciadamente, muy feo. Yo creo que uno de los grandes cambios que hay que hacer es establecer una nueva ética pública, una nueva ética política que limite. Pero siempre digo que los actos personales ayudan a cambiar la ética política, la ética pública. Porque, repito, si Cifuentes hubiera dimitido cuando se descubrió que había mentido... Se hubiera ahorrado esto. Nos lo hubiéramos ahorrado todos. Porque esto parece un buen episodio de House of Cards. Que me parece Washington. Es decir, que alguien utilice un hecho privado para dar la puntilla a una figura pública cuestionada, pero lo hace habiendo guardado durante 7 años una prueba, con lo cual no sabemos si esto que tenía grabado ha servido solo para matar política y personalmente a alguien o ha servido para hacer chantaje durante el periodo donde esta persona atesoraba y tomaba decisiones públicas. Claro, eso nunca lo sabremos. Esa es la gran duda. Y vuelvo entonces a Cristina Cifuentes para acabar. Porque cuando uno sabe que tiene en su vida un error de este tipo, tiene muchas ocasiones para hacerlo público. Y lo podía haber hecho si además, y eso yo lo desconozco, aunque hay algunas informaciones que así lo apuntan, que eso era fruto de una enfermedad, porque la cleptomanía es una enfermedad. Entonces, cuando uno ha sufrido y sufre o ha sufrido esa enfermedad y se ha tratado y se ha curado, en cualquier entrevista personal, decir, yo sufrí esta situación, me he recuperado, comprendo a las personas que lo han vivido, públicamente quiero hacerlo de manifiesto porque es una forma de que mis conciudadanos sepan
que muchas veces las personas viven momentos difíciles en su vida. Eso ha pasado con el alcoholismo, por ejemplo. Bush era un antiguo alcohólico. Era un antiguo alcohólico, y fue ¿verdad? Es decir, hay algunas... ¿Se curó Bush? Sí, bueno. Lo que quiero decirte es que si tú explicas que tú has vivido en tu vida una etapa complicada y que la has superado a través de tu esfuerzo, eso socialmente no se penaliza. Y te evita que nadie, ahora mismo, estemos pensando o especulando sobre si ese chantaje se ha circunscrito al último fotograma de su carrera política o si ha sido utilizado previamente. Para acabar, a mí no me gusta vivir en un país... Antes, cuando veíamos las series norteamericanas, pensamos, madre de Dios, qué duro es eso, ¿no? No me gusta saber que vivo en un país donde la política ha llegado hasta el punto de copiar lo peor de la política norteamericana, que es destrozar la vida pública. Claro. Y para acabar, La vida privada. la vida privada. Lo que quiero decir es que esto lo que evidencia es que es un fin de ciclo. Es un fin de ciclo de la vida política, creo, no solo madrileña, sino una parte de la vida política española, y que por suerte, y espero que de este fin de ciclo aprendamos todos mucho y salgamos reforzados como sociedad. Bueno, Beatriz Fajardo, conectamos nuevamente contigo, enseguida hablan Jorge y Fernando, pero antes, Beatriz, nos tienes que contar que sí se puede ahorrar en energía, en electricidad, en gas. ¿Es posible de la mano de Aldro Energía? Beatriz, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. Hoy les transmito una pregunta. ¿Es usted jefe de su propia empresa? ¿Aldro Energía le interesa? Aldro Energía es la empresa preferida por las pymes porque ofrecen un servicio personalizado, atendiendo las demandas de sus clientes y convirtiéndolas en los productos y servicios que más se ajustan a usted. ¿Cree que el cambio le va a suponer alguna molestia? Eso es lo mejor. Aldro se encarga de todas las gestiones sin molestias, de forma rápida, sencilla y totalmente gratuita. Y además, con Aldro Energía ahorrará desde el primer mes. Gracias a la colaboración entre Aldro Energía y esta casa, el Grupo Intereconomía, nuestros espectadores podrán disfrutar de unos descuentos especiales en su factura de la luz y el gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si quiere, también le hacemos grandes descuentos en las facturas de su hogar. No espere más y llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Bueno, quedan 2 minutos para medianoche y hay otro interrogante que no hemos abordado encima de la mesa, que está encima de la mesa, que nos contaba nuestra compañera Fátima García Manzano. ¿Cómo es posible que si esto ocurre en mayo del año 2011 y según publica OK Diario, la cúpula del PP de aquel entonces, que es exactamente la misma que ahora, con Rajoy por lo menos y Cospedal, permitiese que Cifuentes fuese la delegada del gobierno 8 meses después? Porque no lo sabían, se supone. No. Te estoy diciendo que sí que lo sabían según OK Diario. Ah. Y que años más tarde, en el año 15, fuese la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid y se convirtiese en presidenta de la Comunidad de Madrid, si sabían de estos supuestos problemas de Cifuentes y tenían conocimiento de este vídeo. Fernando, ¿por qué crees? ¿Cómo es posible? Bueno, pues sabían de esto, evidentemente, sabían de otras cosas que habían sucedido antes, como cuando había estado ya al frente de un colegio mayor, de las acusaciones que había habido, sabían de varias actividades de Cristina Cifuentes y la nombran, evidentemente. ¿Por qué la nombran? Porque en la medida en la que tienen conocimiento de lo que a ella hace, es tanto más manejable. Efectivamente, estamos hablando del Partido Popular y en Madrid estamos hablando de un partido donde los dosieres circulan como las estrellas fugaces y hay algunos dosieres, en fin, más descontrolados y hay otros dosieres mucho más controlados que, como he comentado antes, no me importa nada repetirlo, pues se maneja desde determinados cajones y sitios por cuya puerta voy a pasar yo camino a mi casa dentro de un rato. Y de ahí sale toda esta historia, la existencia de dosieres que es claramente conocida. Vamos a ver, ¿esto cómo sale? Es un caso de conspiración de manual, pero además de manual de primaria. O sea, tampoco han disimulado mucho. O sea, es una cosa muy de ABC, ¿no? En fin, de parvulitos, ¿no? Y al final se ha encargado a Cristina Cifuentes. ¿Especulamos que por qué Cristina Cifuentes no se ha adelantado al golpe? Pues probablemente, puestos a especular, porque a lo mejor ella no es ajena del todo a esos manejos. Y entonces no tenía la capacidad a adelantarse al golpe. Es posible. Cristina Cifuentes, entre otras cosas, sabemos que ha tenido un tipo de relaciones personales, salió públicamente, no vamos a repetirlas, pero en fin, con personajes que hoy son, o que a partir de un determinado momento han sido enemigos suyos, enemigos encarnizados, que es una de las probables fuentes de donde aparece todo esto, junto a la fuente que siempre está y que siempre permanece, que es...
Bueno, la fuente... Verbalice alguna fuente. Lleva citando 17 fuentes y no verbaliza ninguna. La fuente de la que sale todo esto. ¿Qué es Al quién? final, pues quien detenta el poder en el gobierno. ¿Quién? ¿Sabe usted contestarme a esa pregunta? Pues mujer. Yo hago las preguntas. Las preguntas las hago yo si no le Hay una importa. con intereses políticos y con ambiciones políticas absolutamente desmedidas. Bien, a buen entendedor. Esencialmente hay una. Hay un concepto matemático que define a esta persona, que es el invariante. Exacto. O sea, se hace en el conjunto, en el espacio, cualquier operación y hay un elemento que permanece siempre igual, el invariante, ¿no? Pues el PP tiene un invariante. Alejo, pone los pelos de punta pensar en manos de quién estamos. Personas que son capaces de tener en sus manos vídeos comprometedores como este. 7 años. Para sacarlos en un momento oportuno, arruinar la vida personal. Porque una cosa es el combate político, ideológico, pero arruinar la vida personal es llegar a lo más bajo del mundo. Entonces, tampoco llega a extrañar que esto, que estoy convencido, por supuesto, como aquí se está diciendo, que viene del propio Partido Popular, tampoco es de extrañar, ¿no? Porque un partido que ya tiene esa corrupción ideológica, que ha traicionado absolutamente todo, su programa, su ideología, todo, pues es normal que caigan estas corrupciones, inmoralidades varias. El PP no hace falta que tenga enemigos, se autodestruye solo y aquí está la evidencia, es decir, es la autodestrucción. Con lo cual yo creo, como decía Jordi, que estamos en un fin de ciclo. Creo que está en el camino de lo que le pasó a la UCD, el Partido Popular, y yo creo que en pocos años, con esta deriva, el PP será historia. Y además se lo habrá ganado a pulso y habrá unos responsables claros, que es el señor Rajoy y todas esas personas que estáis nombrando aquí. A mí no me cabe la menor duda. Sin duda. No, Rajoy y su equipo llevan bastantes años empeñados, de manera constante y eficiente y eficaz, en destruir su propio partido. Es una cosa, y están a punto, es un fenómeno curiosísimo. Lo van a conseguir. Les daremos enhorabuena. Lo habéis conseguido. Bueno, creo que será una buena noticia para los españoles, visto lo visto, ¿eh? O sea que... Conectamos con esa redacción. Fátima García Manzano, cuéntanos, ¿qué ha dicho la audiencia en este interesante gato de esta noche? ¿Qué ha dicho, qué han escrito y qué han dicho verbalmente a través de las notas de voz? Venga, cuéntanos. Buenas noches otra vez, Gonzalo. Pues vamos a leer uno de los últimos WhatsApps que nos ha llegado con respecto al tema de Cristina Cifuentes. A mí me repugna el vídeo que han sacado de Cristina Cifuentes. No hay derecho de cómo le han humillado públicamente por el robo. Y otro espectador nos dice: siento vergüenza de que se utilicen estos sistemas mafiosos y de linchamiento de una persona en la sociedad de ahora. Y pasamos con las notas de voz. Vamos a escuchar la primera de ellas con respecto al tema que hemos tratado en la mesa del pequeño Alfie Evans. El comportamiento de jueces y médicos ingleses es inhumano y actuarían así con el hijo que acaba de nacer de Kate Middleton. Y uno de los temas más importantes de la jornada ha sido, sin lugar a dudas, la sentencia del caso de La Manada. Por ello, vamos a ver qué han dicho nuestros espectadores. Vamos a escuchar el primero de ellos. Hoy es un día muy triste para las mujeres. Es una vejación tan terrible que se hace contra una mujer de 18 años, casi diría una niña. Es una vergüenza. Y hay quienes piden empatía a los jueces. El tema no es difícil, de difícil nada, es pensar nada más que la que está ahí es hija tuya y ya está. Y no hay más puentes que echar. Y atención a lo que dice este último espectador sobre el caso de La Manada. Yo pienso respecto a esto del vídeo de Cifuentes, a mí no me parece bien, no me parece ético y todo lo que ustedes quieran. Pero yo creo que dada la moralidad de esta señora, ella lo hubiera usado en contra de quien hubiera sido, porque no llega más. Bueno, este último audio era sobre el caso de Cristina Cifuentes, que también ha sido uno de los temas por los que más mensajes de voz hemos recibido. ¿Ya está, Fátima? Esto es todo por hoy, Gonzalo. Por hoy. Bueno, pues venga. Gracias, Fátima, y muy buenas noches. Curiosa esta última reflexión de saber si Cristina Cifuentes hubiese tenido un material de esa enjundia, de ese calibre, qué uso hubiese hecho. A lo mejor lo hubiera tirado, eso nunca lo sabremos. Fernando Paz, ha sido un placer tener esta noche en El Gato. Igualmente. A ver si este domingo cantamos el Alirón. O lo canta usted, por lo menos. Y usted también lo cantará, ¿no? Hombre, por Dios, faltaría. No, joder, ya creí que se había pasado con armas y bagajes al Sí, enemigo. efectivamente. Jordi Cañas, gracias por haber estado esta noche. Gracias a ti, buenas noches. Buen viaje de vuelta. Jorge Campos, ha sido un placer. Muchas gracias, buenas noches.
Alejo Vidal Cuadras. Buenas noches. Buenas noches, que vaya todo bien. Antonio Miguel Carmona. Muy buenas noches a todos. Buen resultado del Atleti, ¿eh? 1-1, teniendo 25% solo la posesión del balón, jugando con 10 jugadores sin entrenador y empatando a 1. Es el Atlético de Madrid. Heroico, heroico. Y tú aquí, ¿eh? Y yo aquí. Y tú aquí, sí. Señores, que muchísimas gracias por su confianza. Mañana no se pierdan. Tenemos programa especial de 6 mujeres de Sin Piedad con David Broncano, uno de los humoristas, de los cómicos de moda. Seguro que se van a divertir. Y el sábado especial informativo sobre estos torpedos, este fuego amigo Rajoy en un mar de torpedos, así lo hemos titulado. Y el domingo, ellos sí pudieron, el lunes especial informativo, el miércoles especial 2 de mayo. Bueno, en fin, una programación muy interesante para los días venideros. Gracias por su confianza, que descansen. Adiós.